Suscríbete a La Panterita. Se genera la información. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día, ¿qué tal Carlos? Muy bien Arturo, saludos cordiales para todos. ¿Qué tal, cómo te va Germán? Muy bien Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal Pancho? Buen día Arturo, saludos para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Darío. Buen día señor, saludos a todos. Acá Francisco Nochali, que de hecho debemos consignar que ayer interpretamos de una manera lo de Pita y está anunciado para hoy. Como que ayer Vito estaba como dejó picando la pelota, sí. Y yo sé que no le di bola, no porque sea mi hijo, no le di bola a Diego. Diego puso en tu Twitter, yo interpreté que juega. Y después estuvimos analizando y bueno, dije yo, ¿cómo esto es? Y juega Pita. Y vos trajiste lo de, en el buen sentido de la palabra, sí, sin ninguna intención, que jugaba Cáceres. Que jugaba Cáceres. Y juega Velázquez. En un momento dado. Quiere decir que las obligadas variantes son solo los dos cambios obligados. Sale Cuba, sale Gustavo Gómez. ¿Verdad? Y mantiene el equipo. Sí, eso es lo que anuncian. Yo sigo teniendo duda de Pita. ¿Vos crees que no va a jugar? Hay una cosa que juega a su favor, que él es defensivo a full, Alfaro. Sí, señor. Y Pita le hace el trabajo sucio. ¿Sí? Hay un viejo concepto en el fútbol que dice, el primer atacante es el arquero, el primer defensor es el 9, que esos son los que transmiten la tensión y lo que deben de transmitir lo que cree el equipo. Para eso, pero yo repaso el partido de Paraguay a Uruguay, por eso digo que yo tengo mis dudas, si en verdad queremos ganar. ¿Qué contra metimos? ¿Y cuáles fueron las situaciones que generó Paraguay? Porque si no pareceríamos que hicimos un grandísimo partido. Hicimos un partido que nos gustó a todos porque todos metieron. ¿Y porque veníamos mal? Veníamos mal. Eso pero vamos por partes. El poste de no, el primero. De Enciso fue un tiro libre en la mitad de la cancha que él iba a abrir a la izquierda, le tapó saltó frente del uruguayo, entonces le tapó la visual, condujo y remató al arco. La segunda, una pelota robada en la mitad de la cancha por Cubas, que habilita Enciso a Almirón. Estábamos todos más o menos en la mitad de la cancha. Sí. La tercera, esta fue la jugada de Almirón. La tercera, remate de Gómez, fue una pelota robada por Villasanti en la vuelta de un córner. Y la cuarta, la que remató Enciso otra vez, ahí estamos hablando de un Enciso que tuvo participación en 3 situaciones, que remató cruzado de una pelota recuperada, un mal pase que recuperó Almirón. En 3 y 4 tuvo Enciso. Sí, pero 4 situaciones, esas fueron las que tuvieron. Sí. Después vos repasás el partido, está bien, 4, miércoles, bien. ¿Y Uruguay cuánto tuvo? 1 nomás, que se rebaló. Pero, perdón, no interrumpí. Y el media distancia que saca Gatito, el medio. Pero las características del partido me parece que eran esas, Carlos. Bueno, la característica del partido es que Paraguay planteó para jugar de contra. ¿Y le salió bien? ¿Qué contra metió? No, pero ¿y cómo llega? ¿Y quién es el que te debe meter? Vos como técnico te puedo plantear un partido y después Carlos quise decir, mira, voy a jugar no solamente de contra, voy a posicionarme en campo rival. No se puede dar. Claro, se puede dar. Hay dos formas nomás de atacar en el fútbol. No, hay 3. Pero te pregunto. Uno es posesión y otro es de contra. Ahora, ¿quién es el que te genera la contra? El jugador clave para generar contra es el 9. Porque si el 9 se desmarca, vos sabés dónde tirar la pelota. Si el 9 está mal ubicado, siempre llega tarde. Nosotros perdimos el rebote, por eso te dominó Uruguay el partido. Todo el juego perdimos la segunda pelota. Entonces, vos tenés que ver por qué nosotros nos metimos más de una contra, teniendo todos los espacios que teníamos.
porque Uruguay puso los 10 jugadores en nuestra cancha, cara, o de Almirón, o de Gómez que puede salir, o Bobadilla o Pita, o decir, voy a generar situaciones, y no la generamos de contra de pelota en movimiento. Lo que para mí te da Pita, o lo que a él le termina gustando, convenciendo por sobre el resto, es que Pita es un delantero que es molestoso. Es un delantero que te va a forzar probablemente al error, es cierto, en la característica de querer salir jugando de contra o lanzar el pelotazo, pero te puede dar ese plus de que no te da Tony en la explosión. No, Tony tiene otra zancada. No vas a comparar, claro, Tony con pero digo, hermano, técnica. Los 9, la característica de 9 que tiene. Adam, más desordenado un poco, a lo mejor más peleador. Arce más estático, y a lo mejor ninguno llena esa casilla de decir, bueno, voy a ir a apretar arriba, va a apretar arriba, sería un error. ¿Cuál es el gran mérito que tuvo Alfaro en el partido con Uruguay? El gran mérito es de haber jugado en 25 metros. Vos por primera vez en todo el proceso de eliminatoria, agarrar cualquier partido, de la época de Barro Esqueloto, del que sea, de Berizzo, de todos los partidos. Vos mirás la cámara, vos están ahí en tu empresa, mira cualquier partido elegí a sorteo, y no entran los 10 jugadores de Paraguay en la cámara. Porque estábamos extendidos, porque queríamos presionar arriba. Y presionaba con 3 nomás. Y tu defensa estaba en 10 metros en su cancha. Sí, querés presionar arriba, podés. Pero colocarle a tu defensa en terreno rival. Claro. Entonces, Paraguay tenía eso, salir de contra rápido. Y para salir de contra rápido, vos tenés que tener un jugador inteligente para aguantarte o para picar. Por eso te digo, el 9 es el que te origina ¿Y Pita no te puede aguantar, no te puede picar? No aguantó, ni picó, ni ganó el otro día. Ofensivamente no te aportó nada. Si vos jugar de contra, que necesitas gente rápida y picadora. Es inteligente. Pero más valorado ayer Alfaro el tema de lo que hizo ofensivamente. Por eso te digo, le hace el trabajo. Así comenzó. Claro, ¿quién compite con él en eso? Adam. Pero hay otro. Es de desgastar la defensa, y chocarlo, molestarlo. Y lo otro que te queda es sacrificar a Enciso. Si querés jugar, si anda bien Sosa. Pero si hay una realidad, necesitamos gol, uno que te pique, que tenga gol, ¿verdad? Pero acaso el mensaje no es que vamos a jugar otra vez al empate, al 0-0, a ver qué puede pasar. No, él decía tenemos que hacer siempre un gol. No, ya sé, pero digo desde Paraguay va a ser el de 1-0 en lo que se pueda. Claro, Paraguay hoy tiene que jugar a que no le hagan. Y no te apures, porque vos tenés que apostar a nuestras cualidades eternas. De la selección, la que tanto hablamos, la de Chiqui Arce y compañía, te hacía goles de pelota quieta. El gran equipo del Tata Martino, Tata te decía, jugamos contra el error rival, jugamos con 4 volantes de contención. Así fue el Tata. Claro. Sí. Entonces, pero una cosa, Carlos, el Tata, dame un partido donde se ha jugado vistoso con el Tata. Uno quiero. No había. Vale. Tenía lectura. Pero usted a Paraguay. No. Lo que digo es que el Tata es consciente que no hay un partido donde haya dicho Paraguay lució, porque sabía lo que quería. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. No hablamos que Achelo Tigarribia lo puso como un volante Uruguay. No, Achá le puso a Chelo Tigarribia el centenario, y que intentó pero no pudo, y jugó como debutó ese día Zamudio también. Sí. Y los dos no anduvieron bien esa ala y fue un fracaso, se equivocó y chao. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Ahora, Farol le está dando un ambiente distinto. Y hay que ver psicológicamente. Perdón. Muchísimas gracias, Sergio Lauxecker. Sergio, le hice escuchar en privado a los compañeros lo que me enviaste de Ciudad del Este con relación a Vinicius. Y el que habla y no tiene conceptos muy, al contrario, cuestiona mucho a Vinicius. Es un hincha del Real Madrid. Se llama Tomás Campoy Aranda, profesor titular de métodos de investigación y diagnóstico de educación. Y habla que este Benicio es insoportable. Este domingo 3.550 millones en premios. Sale un Hyundai Grand i10 y una S10 0 kilómetro. El poderoso ya alcanzó 2.200 millones. Cenetel de cambiarse por Emoy. Ahora vamos a el 1-1 de los muchachos, si es el equipo. Según Carlos Quise, desconfía, o no sé si desconfía, no cree, Pita arranca. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en las redes sociales o comunicate al 0981 31 9705. Chipa Rica, definitivamente la
la mejor chiva del país. Nosotros estamos séptimo. Y Argentina gana 3 de lo que queda del año y clasifica al Mundial. Puede cerrar el año Argentina clasificado al Mundial. Incluso le escuché a los colegas decir hoy en ESPN que hasta con menos de 27 puede clasificarse. Antes con 27 te metías, porque el sistema era distinto, 4,5. Ahora con menos. Y Argentina, antes de fin de año, ya puede estar en el Mundial. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudamérica Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía QR. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Por eso que la victoria de Brasil nos viene bien a nosotros, porque se tranquilizaron. Están cuartos, ganando sus 5 partidos de local. Ellos clasifican 27. Ellos no van a salir a arriesgar mucho. No, de ninguna manera. Si Paraguay no le juega así intensamente, creo que Brasil puede dar un partido hasta aburrido. El técnico de Brasil dijo: los clubes brasileños cuando vienen a jugar acá siempre nos respetan. Y ellos tienen esa mentalidad. Ellos tienen el convencimiento que de local van a ganar todos. Bueno, el técnico de Brasil dijo: vamos a jugar la final del próximo Mundial. Y vamos a ser campeones, dijo. Vamos a ser campeones. Está bien, ¿qué quiere que diga? No, espera, cada uno es esclavo de lo que dice. Sí, después si no será. Después va a hacer meme. Claro, hace el meme. Claro, él se juega, muy jugado. Pero después va a encontrar excusa para justificar. No, la bola. Si él. Hay que ver si llega al Mundial. Hay que ver si llega al Mundial. ¿Cuántas historias? Hay que ver si Dorival llega al Mundial. El técnico, si es que llega al Mundial el técnico. Brasil va a jugar, pero el técnico no sabe. Pero Cafa quiso decir que Brasil no va a clasificar. No, clasificar sí, pero ganarla. Es como que los Reyes Magos. ¿Quién va a estar en el Mundial? Pechonague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Hoy, por ejemplo, lloraba, dejó escapar unas lágrimas de Víctor Villalba. El niño sabe. De acá tuvimos que traer una cosa, porque nos íbamos a traer el equipo de Brasil. No, él dejó escapar una lágrima. Él dice, un milagro hace si gana de Brasil la Copa del Mundo. Dice, Brasil con penta. Milagro no dije yo. No, ¿qué dijiste? ¿Ten la grabación? No, porque si dijiste algo, yo no dije milagro. Que esta Brasil se haga campeón del mundo es como creer en los Reyes Magos, no dije un milagro. Bueno, y peor todavía. Pero faltan 2 años, todavía Germán para el Mundial. Brasil se mete y puede ser campeón. 2 años. Hoy es arriesgado que lo diga Dorival, pero en 2 años no sabemos. A ver, seamos realistas y saquemos el fanatismo. ¿Qué única selección sudamericana puede competir hoy con los europeos y ganarle algo importante? Hoy Argentina, pero faltan 2 años. Antes del 2022. Pero 2 años faltan todavía. Brasil jugó hace poco con España, le ganó a todo. Brasil es Brasil. Es terrible. Hay un respeto. Una vez que se instaló Brasil. En 2026 hablamos. En agosto de 2026. Vamos al diciembre del 2023. Bueno, vamos 2 años antes, diciembre del 2021. Y yo te decía, esta selección argentina no puede competir contra... ¿No la veías como campeona en el 2021? ¿O sí ya la veías como campeona? No, como campeona, pero para competir sí. Bueno, y Brasil está lo mismo. No, yo te digo, la única selección que puede competir contra los grandes de Europa hoy es una sola, que se dijeron. Para mí Brasil puede competir. Para mí Uruguay está por encima de Brasil a nivel de competición con el europeo. Brasil te puede sorprender con una calidad técnica. Tiene, es decir, nadie puede dejar de... Hoy, por ejemplo, si nosotros decimos mejor equipo del mundo del Real Madrid, el moderno Real Madrid, ellos son tontitos para tener la sede como el ataque que juega hoy el Real Madrid. Sí. Y te diga encima. Tiene lo que no se puede pagar ni no se puede inventar. Claro. Gambeta. Tiene potencia, tiene el Real Madrid con los 3. Con los 3 brasileños. Y son, es decir, el Real Madrid eligió. ¿Y quién es el técnico del Real Madrid? Mi enamorado. Tu enamorado. Es Ancelotti. ¿Y quién es Ancelotti? Salvo que ¿Por qué? Vos me pones nervioso. Porque Ancelotti recorrió todo. Este señor recorrió mucho. En su historial, Ancelotti, que tiene sus años, y tomó a Scaloni como modelo, analiza la vida con lo que pasó. ¿O no es cierto? Sí. Hasta cuando se fue al Paris Saint-Germain, ¿te acuerdas que era potencia? Y es el único campeón en las 5 ligas. No, en las 5. Entonces, Italia, y vamos a hacer una mesa tranquila, no es anti-argentino ni anti-brasilerista. Y él ve tan mal que pone 3 brasileños en el ataque. Pero ¿qué dijo Florentino? Florentino dijo que él no va a contratar a argentinos. Florentino pero es un problema de él. Pero por eso, si el presidente no te contrata, ¿qué va a hacer Ancelotti? Pero yo, no nacerá. Pues, si él dijo eso. Real Madrid puede contratar delantero de todo el mundo. Pero Florentino Pérez dijo que no va a contratar a argentinos. Pero no digo eso.
eso, eligió brasileño, pudo haber elegido de otra nacionalidad. No por elegido. Pero vos me entendió que Lema nos mandó con capa. Hablana vos. Florentino Pérez. Pero me gusta cuando no importa olvidate Argentina, puede saber muchos franceses italianos. Me gusta cuando te exaltas. ¿Por qué? Y porque te veo con vigor. Con vigor. Déjate con la bola. Habla, pero si va a hablar técnico. No, tenemos que... porque no tiene argentino, no vale contratar a los brasileños. No, por favor. Contame una de Coboy ahora. ¿Cómo te vas a, con todos tus años, cómo te vas a detener en esa apreciación? Él me dice. Florentino Pérez dijo que no va a contratar jugadores argentinos. Dale un abrazo y seguís. ¿Y vos no le contratás a Pareja Central? No, y por eso te digo. ¿Por qué contrata brasileño? ¿A quién pidió Ancelotti? ¿A quién pidió Ancelotti? No. Porque son buenísimos. ¿A quién pidió Ancelotti ahora? A ver, Arturo, ¿a quién pidió ahora? ¿Cómo va a discutir la calidad brasileña? Nadie discute la calidad brasileña. Pero no hablo, mamá. No. Ahora, ¿qué dijo Ancelotti? Quiero un solo refuerzo de jerarquía, quiero un central de jerarquía, lo quiero a Cuti y Romero. Y Florentino me dijo, no. Yo no quiero argentino. Espera, te voy a decir una cosa. No sé, qué sé yo. ¿Por qué contrata brasileño? Porque Real Madrid es un equipo ordenado y un vestuario fuerte. Ahí te diste cuenta cuando llegó Mbappé y recibió toda la crítica, y hace poco declaró Suárez con el tema de Barcelona. Cuando hay un penal hace poco y todavía no había marcado Mbappé, todo el mundo creyó que Mbappé iba a patear el penal y se va y patea a Vinicius. Entonces es el respeto del vestuario que dice Guti, que da gusto leerle y escucharle en sus declaraciones. Mbappé cuando llega al Real Madrid tiene que saber que es uno más. Pero fue un orgullo para Mbappé ir al Real Madrid. Correcto. Vamos que en la previa él dijo lo mejor. Sí. Y él sabía quiénes conformaban el equipo. Sí. Pero entonces Brasil, ¿qué ponía? Tres brasileños en el ataque. Real Madrid, Arturo. Hoy los tres brasileños van a enfrentar a Paraguay. El premio máximo para un jugador que juega al Real Madrid. Yo te voy a decir, un equipo que tiene esa base y esa estructura de gente sólida, que yo siempre comparo a un equipo difícil acá en América, es Palmeiras. Palmeiras es difícil que le ganes y a veces no luce, pero es lo más parecido en los últimos tiempos al Real Madrid. Entonces, ¿qué eligen? Los tipos que son capaces de inventarte en cualquier momento del partido una jugada de gol. Entonces tiene a los tres brasileños que son superiores en técnica a cualquier otro. Por eso eligen esos jugadores. Cuando vos tenés un esquema armado, ¿qué necesitas? El futbolista distinto, el que te inventa, aunque estén jugando mal, en función de equipo, esos jugadores vos le sostenés hasta cierto punto, casi hasta el final si no tenés un recambio, porque ellos te pueden inventar en cualquier momento una jugada de otro partido. Por eso eligen los brasileños, porque técnicamente son los mejores del mundo y no se va a discutir, está reconocido por todos. ¿Quién dijo? A pesar de que técnicamente el mejor es Brasil, ahora no anda bien. Individualmente hablando son muy buenos, y quizás sean los mejores, como diga Carlos, pero el fútbol es un deporte en conjunto, no gana un solo tipo. Bueno, entonces porque si no Brasil ganaría todas las cosas de memoria, no gana todas las cosas de memoria. Hace rato que no gana nada Brasil y ahora está penando en la clasificatoria. Bueno, entonces vamos a ser realistas. Hace rato es muy exagerado. 2019 hace rato para Brasil, hace rato. Refutable no es lo que dice Fue mucho tiempo Argentina también. Pero por supuesto, fue mucho rato. Pero acá hablan de Brasil como si fueran los creadores y los dueños del fútbol. Y hoy Brasil no está ni siquiera ni segundo en la clasificatoria. Pero vos metés a Argentina en la charla, que Argentina no está en la charla. O sea, no metés algo que no tiene nada que ver. Está hablando de Brasil. Pero se te fue un poquito la mano. No se me fue la mano. A vos te va la mano porque vos sos anti-Argentina y lo ponés Argentina en la charla. No tiene nada que ver. Yo no soy anti-argentino. Entonces para Pancho, estamos hablando de Brasil. Lo que digo nomás vos no podés decir, hermano. individualmente son muy buenos técnicamente, nadie lo discute. Pero no son los mejores hoy. Hoy no son los mejores del mundo. Hoy no están para competir con las grandes como dice Carlos dijo una vez que en el fútbol ya ocurrió de todo y ya se puede graficar todo con ejemplos. Yo digo nomás, puede aparecer no digo un Dorival, qué sé yo, sí puede aparecer un técnico revelación interino en Brasil que toque la tecla correcta, acomode el equipo y el equipo empieza a levantar. Pero me parece nomás muy fuerte lo de hoy sí, no da Brasil, hoy no da. Pero ahora, en proyección, si Brasil se te mete una vez en cuarto, en octavo y se hace fuerte, y es Brasil, es por algo de penta.
se calienta Brasil y atajate, puede ocurrir. No tiene hoy la gran figura, no tiene hoy... Tiene figura. Tiene, pero no tiene el Messi que tuvo Argentina, eso hoy. No tiene el diferencial. Pero si Messi no puede jugar bien sin Messi. Pancho, Messi no ganó. Trato de entenderlo, Pancho, no tiene un abanderado que hace la selección a los... Siempre tuvo. Claro, siempre tuvo. Pero tuvo Neymar y no tiene una selección 2002. Claro, no tuvo a Neymar y perdió la final en su casa, no nos olvidemos. Bueno, entonces no es que el ciclo de Messi va a ir terminando de a poco. Ya está terminado prácticamente. En el Inter Milan, ahora creo que entre hoy y mañana lo puede disponer ya Tata Martino. Sí. Pero es consciente que con Messi, que Argentina tiene que acostumbrarse a jugar sin Messi, claro. Y ya lo está haciendo. Sí. Ya lo está haciendo. Ahora, que Brasil con los jugadores que tiene que rendir más, es una verdad. Y que no se crea porque esa posición de Brasil va a hacer que Paraguay gane hoy. Tenemos que ser realistas, mucho cuidado, no hacer ficción de la vida. Ojalá gane Paraguay, claro. Pero va a enfrentar a un poderoso, sí, que atraviese en las circunstancias difíciles, atraviesa. Que el Vinicio maleducado es un Vinicio mal, que no hay que ser racista con él, pero que en una jugada o ese ataque brasileño te puede crear estupor. Sí. Porque tiene una calidad, y te repito, si Ancelotti lo tiene a los tres, no es por casualidad, pudiendo contratar a los mejores del mundo. Se considera lo que es Germán, que dice el presidente Pérez Florentino, yo no quiero jugador argentino, pero eligió brasileño, pudiendo elegir Real Madrid lo que quiera, porque es el mejor club del mundo. ¿O no del mundo? Puede hasta administrativamente y lo que quiera puede hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado hoy. Por eso no toca la defensa a la derecha. Claro. Así es. Claro. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Y decir algo, el 4-1, ¿cuándo fue Brasil que le gana para América? En Las Vegas. Ahora fue. Sí, ese no reflejó. Hicieron 4 goles. Sí. No deslumbraron, no hicieron nada, o miento. El Brasil no metió 4, no haciendo nada de otro mundo. Muchos errores de Paraguay. Y muchos errores de Paraguay. Como dice Carlos, tiene que cuidar. Venía de empatar con Costa Rica y necesitaban ganar, entonces juegan con otra seriedad. Y ganaron 4-1. Es muy la mentalidad del brasileño, no es la misma que es de acuerdo con necesidad. No es la misma. No jugó bien Brasil. No es la misma mentalidad que el futbolista argentino. El futbolista argentino le saca ventaja al brasileño en mentalidad. De eso no hay. Es más sobrio el futbolista argentino. Sí. Ahora, Brasil hoy tiene medio equipo, no tiene un equipo completo. ¿Qué es lo que no nos gusta y parece que Brasil no está? Porque no tiene dos laterales que nos deslumbraban en el pasado. Eso ya pasó. Pero tienen que encontrar, porque es un fútbol que necesita esos laterales. Pero oye, que sea. Claro, no tienen, juega Danilo todavía, no tienen los dos clásicos volantes, que es lo que revolucionó a Brasil después del tricampeonato, cuando todo el mundo decía Brasil no gana del 70, todo el mundo se preocupaba, porque el 82, ¿te acordás que todo el mundo enloquecimos con aquella selección, que era de la que yo vi, la que mejor jugaba al fútbol, con ese equipazo, y Brasil no ganaba campeonato? Hasta que apareció, para mí, Tele Santana con el San Pablo, después copian ese modelo con los dos volantes de contención, porque ellos mandaban los dos laterales, defendían con dos. Entonces hoy tampoco tiene esos volantes internos y le falta el 9, porque arquero le sobra. Entre los 10 mejores del mundo hay 4 brasileños. Entonces arquero, que no era su problema en el pasado, y tiene centrales, le sobra. Volantes centrales hay por Francia cualquier cantidad, pero no son convocados, desconocidos por nosotros. Pero para mí Brasil le falta piezas importantes. Ahora, ¿qué selección tiene los jugadores que tiene Brasil para atacar por afuera? ¿De tu jugador? Sabiño, Rodrigo. Bueno, pero digamos que Sabiño es distinto porque es sobrio. Correcto, pero lo que te quiero decir, y sobrio, y hace lo justo y necesario. Pocas selecciones tienen jugadores con esa gambeta. Y Sabiño no está por afuera. No está, pero te digo nomás, le falta lo otro para ser el gran candidato. Pero yo a Brasil no le descartaría para el 2026. Pero repito, hoy la ventaja que viene de ganar a Ecuador, se tranquilizaron los ánimos en Brasil. Empatan hoy y ellos están contentos, porque ellos piensan que van a ganar los 5 de local. Ya conocés los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Ayer en conferencia de Val dijo que deben tener paciencia para manejar la pelota, y hoy quiere a Rodrigo más suelto,
que juegue como en el Real Madrid. Dijo el técnico Dorival, nos envía el cantero. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chaco Mera Automotores. André y Bruno Guimaraes en el medio para que por izquierda se pueda ir el lateral y aprovechar a Vinicius Junior. Hoy todito van a decir los perros con Vinicius. Toca y todito el estadio va a estar así. Se va y los perros. Así van a estar. Y no sabían que con su remera Real Madrid. ¿Le van a dejar entrarlo? No, está bien. Hay que llevar albirroja. Aclaró previamente que está. Paraguay, todo Paraguay. ¿Qué Vinicius ni Vinicius? Paraguay. Vinicius hay que poner no un marcador, 2 marcadores sobre él. Yo me hago cargo de lo que digo. Y estoy diciendo ahora ya. Doble marcador. No, yo no digo. ¿Sigue vos o sigo yo? No, y escalonado se hace, Arturo. ¿Cómo es escalonado, Pancho? A ver. Y la marca de uno, pero el volante bien pegado. Y apenas cuando. Primero lo que no gire. Y si llega o termina girando de vos, ya tiene que estar el apoyo ahí encima. Así es. Muy bien, Francisco. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país, innovamos infraestructura y tecnología. Pensá en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. Por eso Brasil nos refleja a los técnicos. Si vos le agarrás a un muchacho, le decís 3 títulos tiene Argentina, y le preguntás a los 3 técnicos, te van a decir. Sí. Si vos le preguntás a los 5 técnicos de Brasil, ¿cómo? ¿Quiénes son los técnicos del pentacampeonato? Yo creo que fue, y no saben, porque son los jugadores más que los técnicos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Lo que Carlos Quise me contó, ¿quién me contó cómo fue Luxemburgo, el técnico de Brasil? ¿Vos no me contaste? No. Estaban discutiendo en una mesa. Estaba el volante, Dunga, ¿cómo era? Dunga. Cambió el 3 técnico, ya no sabían qué hacían en la clasificatoria. Hay una clasificatoria que terminó con 3 técnicos. Para Corea me parece que con 3 y entonces, no, pero te iba a decir cómo fue Luxemburgo. Fue Luxemburgo, cómo fue técnico. Uno le dijo al otro, ¿y qué hacemos? Y vamos a ver quién rinde mejor en el campeonato local. ¿Quién puntos acumuló más? Luxemburgo. Y fue nombrado técnico. Ferropares sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropares es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Ahora, así se elegía antes acá también. El técnico que mejor andando en el campeonato iba a la selección. ¿Y vos no viste bien, veo? ¿Quién? Yo me fui por vos. A la puta. En aquel proceso. No vayan a ensayar. Pero la verdad. ¿Pero para qué, Pío? ¿En serio? Sí, lo tenía. Cuando eso tenía influencia, hoy ya no. ¿Quién? ¿Se entendió? ¿Para qué, Pío, contar eso, Carlos? La verdad, si vos contás todo verdades. ¿Para qué, Pío? Me ruborizo. Para más surgió la idea en Copacabana. En Copacabana. Vos querés ser técnico. Vos me hablas en serio, le digo. Sí, yo quiero ser, me dijo. ¿Vas a hacerle? No, pues yo no de bola eso. Él tenía mérito. No. Yo trabajaba con Arturo. No, bola. Y después viene Magno Ferreira a la radio. Y yo le miro a Magno Ferreira a la 7 y aparece. Nadie le invitó. ¿Te acuerdas? No sé yo si se le invitó. No, yo no le invitaba a nadie. A Magno venía a la radio. Vino a la radio esa 7. Sí. ¿Y quién te llevó al Hotel Añá Casino a vos? Vos. ¿Y junto a quién te fuiste? Ahí nomás. Bueno, no. Una vez que habló contigo en la piecita, cuando fuiste nombrado técnico de la selección, te dije vamos a visitar a los 2 jugadores, ¿verdad? Sí. ¿Te llevé? Sí, me llevaste. ¿Hablaste con los 2? Sí, señor. Bueno. ¿Sabes quiénes son? Bueno. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, proba con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformarle el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. ¿Qué es lo que mira, Pancho? Calé creo que te dijo una vez eso. ¿Quién? Calé era que te dijo. No, vamos a hablar de los tiempos de hoy. ¿Cómo pasó? ¿Pero por qué se puso colorado? Cada uno, porque eso que dicen no fue así. Carlos Quise tenía los méritos y no vaya a decir que nadie regala nada. En este país pues todo así nomás. No, Carlos Quise tuvo mérito y fue técnico de la selección paraguaya por mérito, ¿no? Ahora, que en el momento, igual que nosotros, cuando hablamos, Arce. Y Arce no es porque vos decís, recomendé Arce.
No sé si entendés. Se hace goles todos los fines de semana. No, cuando vos hablas de un técnico, es porque está pasando su momento, y como dice Carlos, el técnico era el momento. Era el mejor considerado. Y ya está. Y lo de Garnero también. En su momento la coyuntura. Yo no sé cómo arreglaste vos. Ahora que nunca pusiste en mi comisión, nunca pusiste. Los fertilizantes solares. ¿Qué puta va a poner? ¿Vos quién te reí? ¿Y vos no hablás? No, después quiero dar el dato para ¿De qué? De Brasil que acaba. Él habla de porque es de Brasil habla. Tres técnicos tuvo en aquel campeonato que después termina ganando 2002 la Copa del Mundo. Empezó Vanderlei Luxemburgo ese proceso, acá campeón de Copa América 99, y en las primeras fechas no le había ido tan bien. Después lo cambian por Emerson Leão, 10 partidos de eliminatorias en total, 2000-2001, y sobre el final de aquellas eliminatorias agarra a Felipão y después los amistosos, campeón del mundo. 3 técnicos distintos. ¿Y por qué dudaste? Terminó saliendo campeón. No, para poner el nombre específico nomás. Me faltaba el del medio. Luxemburgo me acordaba, y Emerson Leão es el que entró en la segunda parte de eliminatoria. Y no tuvo tan buenos resultados. Apenas 3 partidos ganados de 10 en aquel momento. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Covicec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Bueno, y tenemos que saber el equipo 1 por 1 Paraguay. Sí. Ya no hay duda, ¿verdad? No, yo al menos no. Va Velázquez. Preguntando, sí. Va Velázquez. Sí. Reitero, en algún momento de la planificación de este partido, los dos laterales estuvieron en duda. Junior por la izquierda y Velázquez por la derecha. Probó a Blas Riveros, no le convenció porque el tema era la marca, y lo mismo con la derecha, que Cáceres le da salida, le da mucha ida, le gusta cómo va, pero que las espaldas es el problema. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sé el mejor por lejos. Me quiero equivocar lejos. El ánimo y el ambiente brillante en Paraguay con la hinchada. Porque el Paraguay es muy clásico, que si no antes puteen. Sí. Es muy clásico acá, ¿eh? Sí, incluso hay mucha gente que se quedó sin entradas, por ejemplo. Sobre la hora como que quiso ir, ya se agotaron y tiene que tener paciencia en lo más como Brasil. Que quería ir. Que no sea que después a los 10-15 minutos te gana un bol y ya comienzan los perros a putear. También. Que es muy clásico nuestro. Yo no digo nada fuera del lugar. A los 10-15 minutos. Y más, si jugó en Cerro y no es de Olimpia, se arma un quilombo interno entre los dos tradicionales, ¿verdad? Sí. Si le convocás a Richard, sale el hincha de Cerro, Richard Ortiz. Si le convocás a este Bobadilla y Matías, esto es cerrista. Porque eso es... Que no gane la ansiedad en el hincha. Así mismo. Ahora entró Campuzano. Ya un liberteño metieron. Así tan. Hay que entender que es Paraguay. Es Paraguay. Pero vos sabés que así se manifiesta. Siempre te hace una cosa. Mezcla la gente. Decirle a un hincha de Olimpia, tetracampeón de la Libertadores o clasificación al Mundial, o decirle al hincha de Cerro, primera Copa Libertadores a clasificación al Mundial que elige. Un hincha común, vos le decís, elegí Copa Libertadores. ¿Está en una Copa del Mundo? Le decía al hincha de Olimpia, o el tetra de la Libertadores, o le decía al hincha de Cerro, clasificar a un Mundial o el título. Evia y Maya. Te hago más complejo. Le hago más. ¿El Mundial de Clubes para el hincha de Olimpia? ¿El Mundial de Clubes el año que viene o la clasificación en Paraguay para dentro de 2 años? ¿Qué elige el hincha de Olimpia? Mundial de Clubes te va a elegir. Y le decís más todavía. Pero ¿sabés que Paraguay, tipo el Tata, puede llegar a semi? ¿Qué preferís? ¿Semifinal de la Copa del Mundo, Olimpia Tetra? Y te va a decir Olimpia Tetra. Y le decía al hincha de Cerro, semifinalista de una Copa del Mundo, por primera vez con Alfaro, con todo. Y te va a decir Copa para Cerro. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Qué es lo que me decís? Así es. Yo comparto contigo. Creo vos no me compartís conmigo. Creo que es así. Es que los colores de su equipo son su primer amor. Después aprendió por territorialidad y porque nació acá a amar esos colores paraguayos, pero me parece que lo primero que le enseñan al niño en la casa es, a todos los niños es, algunos mensajes ya dice, vos hincha de queso, Mundial de Clubes fija, dice, claro, están comentando no lo ya dice Carlos, en el canal de YouTube, o sea, te hinchan, o soy hincha de Cerro, o soy hincha de Olimpia, nadie te dice ¿cuántos jugadores de Olimpia
una camiseta. ¿Qué querés? ¿Una camiseta de Paraguay? ¿O querés una de Cerro o una de Olimpia? Y te va a decir la primera camiseta de recibir. Entonces es una cuestión de... ¿Cuántos jugadores, no que no estén, que hayan ido y vuelto, no hay problema, tiene la selección de Olimpia? Hoy esta selección de Olimpia. No que estén jugando, que hayan sido de Olimpia. Y Pita, ex Olimpia. No. Ex Cerro y de Olimpia. Ese no pasó por los dos. Pasó por los ocho. Sí. No, pero donde jugó brilló, me parece fue en Olimpia. No brilló en ningún lado. No es brilla, jugó en Cerro. Jugó más partidos. Pero Pita vino a Cerro a los 13 años por otra cosa. Desde el arco para ir puesto a puesto, Gatito Cerro. Sí. Cerro tiene 6 por ahí. Velázquez Cerro. Velázquez Cerro. Pero es más del interior. ¿Pero jugó en Cerro Porteño? Sí, Juan claro, pero vos sabés que hasta el hincha Cerro de Cerro fue un paso que la gente ni se acuerda que pasó por Cerro. Con Faría jugó. No se acuerdan que pasó por Cerro. Víctor, hicieron dupla con Balbuena. Con Cerro. A veces le recuerda más su paso en Nacional que en Cerro. Víctor Gene le quería convocar. Con Faría jugó. Sí, pero ahora andaba bien de central por izquierda. Faría dijo que era el que mejor jugaba, mejor saltaba. Le damos en la señor. Velázquez, Gómez, Alderete, Cerro. No, Cerro y Olimpia no mandamos. Andamos Cerro y Olimpia, no mandamos Libertad. Por ahí sacando Cerro de Franco. Cerro de Franco también. Alderete Cerro. Alderete Cerro, pero no era muy querido tampoco. Alonso. No, pero es Cerro. Pero a Chipazo le despidieron un día en el defensor y la gente lo odió. Pero, Lo que digo nomás. No, claro que sí, ADN azulgrana, Omar Alderete. ¿Cómo que no? Lo que dice Víctor, no, es que se identifique la gente. Que se identifique no, pero que sí lo reconoce como ADN azulgrana, claro. Claro, hoy le conviene que ¿Por qué a Chipazo le tiraba a la gente. Yo me acuerdo, yo vi un día que estaba Alderete ahí abajo con su novia y había declarado algo del público. Yo estaba transmitiendo porque él metió la pata. Hoy Guau Alderete, la gente le hoy es el mejor defensa. ADN azulgrana. Hoy el defensa. Yo coincido, Carlos, pero que el público hoy no se suba al carro de ¿cuánto tuvimos eso? El Pepe Cardoso no era gente de Olimpia y Mauro Caballero también. Yo admito mi error. No, pero él le ponía mucho partido de lateral izquierdo en Cerro. Sí, yo jugó. Era criticado. Bueno, y Junior acaso no era criticado. Y Junior que jugaba hace rato había decidido jugar lateral izquierdo y ha hecho otra carrera. Ahí tenés Alonso sí. Alonso y Alderete también, Víctor. Se salió la formativa. En el medio tenés que pasó por Olimpia. Sí, pero Pita jugó en Cerro. Villasanti. No hay Olimpia, Cerro todo. Cerro, Bobadilla, Villasanti, Gómez Libertad. Almirón Cerro, Libertad. Enciso Libertad y Pita salió de inferior de Cerro. Jugó en Santaní, 5 fijo tenés que son ADN sobrano de Cerro. Hay más cerristas 5 tenés, 5 o 6. Y Olimpia tenés poco, tenés Pita. Pero Pita también jugó en Cerro. También. Y el inferior y se fue a Cerro Porteño para a lo que yo tenía Pita ahí, chiquitito. Sí. Año 2013 más o menos. ¿O qué año fue? Ahí jugó hasta la reserva. Hasta la reserva jugó en Pita en Cerro. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Banco tenés la posibilidad del préstamo AFP con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Banco crece desde la raíz. Hablando de público y gente, es el último, este va a ser el partido donde vamos a jugar a estadio lleno después del Paraguay-Venezuela, porque no recuerdo otro estadio lleno. Paraguay-Venezuela fue el último lleno. Eso le dedica a Caracosta. Con hinchas paraguayos, ¿cierto? Los venezolanos no llenaron su sector y yo no sé si brasileños van a llenar, pero por lo menos el sector paraguayo, ese fue el último partido, con estadio lleno en el Defensores. Lo que digo es que no se crea que somos campeones del mundo. Claro. Apenas estamos saliendo asomando la cabeza. Es que está recuperándose de a poco y ojalá, por eso a título personal digo, yo me hago caro. Si Paraguay empata, digo aleluya. Sí, bien. Para mí no, en mi opinión no, eso no significa que uno sea un cagón ni nada. Si Paraguay empata con Brasil, aleluya. Por nuestro aniversario vuelve la Maratón Jan con precios únicos del martes 10 al domingo 15 de septiembre. Descuentos increíbles o hasta 15 cuotas en todos los productos Jan de calidad superior. Lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Ubicá. 28 años llenando tu hogar de felicidad. En un momento dado del partido, contra Uruguay, lo dijo Alfaro también, dio una sensación de que si apretábamos 10 minutos más o apretábamos de mejor manera en el segundo tiempo, había una sensación de que le íbamos a hacer daño. Me parece que hoy vamos a sentir esa misma sensación en algún momento del partido, y por eso digo yo que si me das para filmar hoy con el espíritu que está alto, con el cambio emocional que hay, si me das hoy, me traes una hoja y me decís empate contra Brasil, hoy no te firmo.
a lo mejor una semana atrás te firmaba, pero después de ver lo que vimos, un leve... La victoria. Sí, se puede. Se puede, o sea, se puede. Si Paraguay empata hoy, bien, pero... pero no desagrada un empate. Claro, no, para nada. Pero vamos a intentar, o sea... Claro. En la misma sensación del partido te dio que Uruguay te podía hacer el gol si te dominaba. El partido estaba abierto para ambos. Pero lo que pasa es que Paraguay tenía todo el espacio para contraatacar. Uruguay no sabía qué hacer con la pelota, pero si no, yo no miré la aplicación, pero habrá sido 65-35 más o menos la posesión de pelotas de partido. Uruguay terminó, que no va a pasar hoy. Uruguay habrá intentado 20 centros en el partido. Sí. Todo su ataque terminaba cruzando la pelota. Y vos tenías... y ellos, ¿quiénes eran sus atacantes? Suárez. Y después... Pelici, sí, pero... y a la izquierda Araujo. No tienen juego aéreo, entonces ¿a quién le tiraban? Solo a Suárez, ¿no? Despejaron todos los centrales, o jugaron mal nuestros centrales. ¿Cómo van a jugar mal? No tuvieron ni un mano a mano. 66-34, Carlos. 66-34 la posesión. Mira, sí. Por eso te digo, entonces el partido podía Uruguay ganarte con una pelota mal despejada, para eso no tenía recursos. Uruguay no tuvo volumen futbolístico en ningún momento. Tiraba todo, y como le marcaron a Nández, o para Uruguay. Una pausita, no contesta Juan Carlos Galeano, Gerardo. Ocurre que el luqueño le responsabiliza que Nacional no aceptó el cambio de horario. Sí. Y creo que Juan Carlos Galeano ya habló en otro medio, no sé si buscar lo que dijo, porque hay una política ahora dentro del fútbol paraguayo, por lo visto, que el luqueño quería despedirse a las 8, sí, y no en ese horario, y ocurre que Nacional es el que no quiso cambiar, porque en el principio de acuerdo estaba que hubo, perdón por la redundancia de palabra, hubo acuerdo de parte y se cambió la programación, y ahora volvió a lo anterior. Atención todos los que buscan grandes ahorros, el Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio, compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera, el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Por eso Villalba me decía que solamente, que había partido nuevamente habilitado el Defensores. Yo le respondí para Clásico, ocurre que ahora Olimpia Luqueño puede jugarse en el Defensores por convocatoria de público. Queremos hablar con Coto Nogués. Atención Ciudad de Luque, la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria realizará su segunda feria de emprendedores frente a la ciclovía Ex Europa del sábado 14 de septiembre de 9 a 18 horas, entrada gratuita. Ese día puedes afiliarte desde 140.000 guaraníes. Caja Mutual. O llamarle a alguien de Nacional o de Luqueño, ¿a quién responsabilizan? Porque leí que al no ver el acuerdo es porque alguien se opuso, y vos para cambiar una programación tiene que haber acuerdo. Nissan te trae esta promoción, te va a una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retírala en cuota de $299 al contado, desde $33.990, financiación propia del Grupo Garden, más info en nissan.com.py. Yo entiendo la recaudación, pero el tema es que alguien tiene que decirnos para que no se llegue a un acuerdo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, UCB, Yalaca, Sierra y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pachito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. ¿Qué Olimpia podría jugar en el Defensores del Chaco? Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yopo y Supe Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor. Hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Y Emilio perdón? De venta libre en farmacia, si los síntomas persisten, consulta a su médico. Y también queríamos hablar con Emilio Daer, el presidente de Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Después contra Uruguay ya nos quedamos campeones del mundo, ¿sabes? Tranquilo nomás, Capé. Yo vi también algunos que decían despacito, no nos confiemos con el empate, que después nos vamos por empate. Que ser despacio, hay una mezcla de pero muchos ya hablan que se llene el Defensor y caliente, que tengan nomás en el momento paciencia. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Que Brasil es verdurita. Así nomás Brasil. Verdurita a Brasil. Estos tres ramalizos son verdurita. No, y después va a estar el ¿Qué es lo que te pasa? No, y después va a estar el discurso facilista si es que no se le gana. Y vamos a decir, no se le ganó al peor. No vayan a hablar en esos términos. No vaya a pluralizar. No vaya a pluralizar. Ocurre también. Después el pesimista va a decir, no se le ganó al peor Brasil. Y no es verdurita como decir. Es Brasil. Otro lo que no contesta, debía llamar, tampoco contesta a Daniel Rodríguez. Juan Carlos llamando a Julián Jiménez.
No contestan los presidentes de clubes. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Novetal, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Quién describe Henry cómo juega? El chiquitito, el 9, entre comillas. Potencia pura. ¿Y cómo muy bien corre tan poco tiempo, hace tanto? Porque tiene mucha potencia y usa, a pesar de su juventud, usa muy bien el físico, es muy fuerte y te gana. No es un jugador, yo todavía no lo tengo bien definido para decir este va a triunfar sí o sí. No. ¿Y te lo Madrid por joda? No, por eso digo, ese es mi análisis. Pero si el Real Madrid lo compra, por algo Ancelotti tiene, por algo lo vio. Yo decía cuando Vinicius llegó y Rodrigo, yo decía públicamente que a mí Rodrigo me llenaba más que Vinicius. Y tenía duda de Vinicius, pero también decía, si Zidane le pone, algo tiene que yo no veo todavía. Y fue creciendo. Mira que los primeros partidos el hincha de Real Madrid le silbaba a Vinicius porque tenía miedo. Pero saltaba. Su carácter lo de Vinicius lo ya no, está diciendo. Es saltarín, él no le gusta el rosa, él no es guapo. Eso que hace cuando discute es para ponerse un caparazón. Henry es más guapo. Sí, Henry se le aguanta más y calladito. No es un jugador exquisito técnicamente, es potente. Y le pega muy bien con las dos piernas, el golpe seco. Si tiene una ¡brum! Y la pelota sale disparada, tiene golpe seco como lo tenía Batistuta. Lo que quiero decir, no es el clásico 9 que nos deleita técnicamente tipo Ronaldo, por ejemplo, no es nada que ver. Va a estar en la fricción permanente porque es su característica, a él le gusta. Por eso digo, pero algo más debe tener, por algo se fijaron en él, lo llevaron 17 años. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O Sonidos del Agua, con su espectáculo único en el mundo. No te pierdas esta increíble fusión de música y agua. 11 y 12 de septiembre, 20 horas en el Teatro del Banco Central, entradas en venta en Tiquetea. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Olimpia Luqueño se va a jugar en... ¿Qué es lo que le pasa a Daniel Rodríguez que no habla? Contra lo que se entiende. Pero Daniel Rodríguez, ¿por qué? Cerró su estadio, Pancho. Sí, no, Arturo, a lo que voy no Olimpia no tiene estadio. Luqueño no tiene estadio. Para jugar, digo. Libertad no tiene estadio. Y la política en el fútbol, ¿cómo es? Ahora se va a jugar Olimpia Luqueño en el Defensores. Por seguridad y un montón de cosas. Pero después Olimpia puede jugar y le puede decir no. Y yo te puedo decir, espera un ratito, ese dúo. Olimpia pues lleva mucha gente a los partidos. Y es puntero del campeonato. Sí. No vaya a medir nomás alta convocatoria solo con quien juego. Luqueño sobrado. Pero va a llegar un momento donde Olimpia no tiene cancha. Y no va a andar ambulando por el interior. Tiene todo el derecho del mundo. Igual que si fuese Cerro. Por su convocatoria propia la hinchada del Cerro. Cerro juega en su cancha y Víctor Villada cuando vamos con Carlos. ¿Cuánto es Víctor? Acá no hay 2.000 personas, sale Víctor. 5.000 o 6.000. Y le decimos otra vez, Víctor, acá no hay 1.500. Yo creo que van a haber 6.200. ¿Por qué dice? Porque conoce. Enfrentando a cualquier rival. Sí, es el promedio. El promedio de ser. Bajó porque el año pasado era más de 10.000. Pero Olimpia hoy estira gente. Sí, esa Copa Paraguay que jugó en Itagüí. Casi lleno en Itagüí. Reventó. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré esquina Testanova, con descuento la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. La cantidad de público que pueda llevar Libertad no puede comparar con Olimpia y Cerro. Claro. Y los liberteños son conscientes de eso, no digo ningún disparate. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer Salud y Belleza, recupera la Z Hombre Mayor Rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja Recuperación y Vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas, calidad FAPASA. Ahí tenemos ya niño Gerardo David, nos envía de Supli. Sebastián, ¿me mira? ¿Vos tenés lo presente? Supli, ya tenés, y fíjate cuánto viene el kit, porque son distintos premios, pues. Es decir, distintos premios en el mismo bolso, tenés que fijarte lo que está no solo la cantidad, la calidad de Supli. Muchísimas gracias, David. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roja con el pacto de confianza INGO. Y no se puede con usted hablar, ¿será? Acá no es nacional, no es Brasil, Argentina, ni Argentina, Brasil. Nadie discute el gran momento de Argentina, eso es indiscutible. ¿O vamos a discutir? No. Eso no se puede. Campeones del mundo. No, pero no se puede lo discutir. Ahora, que hay que tener ojo y atención con Brasil, cuidado. Siempre con Brasil hay que tener cuidado. Y bueno, eso es lo más. Y como hoy, por ejemplo. Claro. Sí.
Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. ¿Qué tanto puede cambiar con la ausencia de Cubas y la presencia de un jugador como Villasanti, que, Carlos, vos decías, nuestro drama está en el medio, o estuvo hasta el partido anterior? Estuvo, con Uruguay también estuvo, sí. Nos recuperamos tampoco. Lo que pasa es que Uruguay no tenía la técnica que tienen los brasileños. Yo sigo pensando, si él jugó 4-4-1-1 contra Uruguay, y si hoy juega, aparentemente todo el mundo le pone 4-3-3 a Paraguay. Yo le pongo 4-3-3. Yo también. Como y vos no le pones. Sí, que al final va a ser 5 mediocampistas. O sea, pero va a ser suelto. No, yo le pongo 4-3-3, pero en 4, después tiene 3 y tiene 3. Sí, y si le abre, de acuerdo al desenvolvimiento del partido, va a modificar. Pero esos dos para mí que van a estar más. Pero si le abre de vuelta a Gómez o a Bobadilla. Y ahí volvería a ser como gran parte de Uruguay. Y bueno, porque a él le gusta Enciso detrás del punto. Un oyente en Urbana dice que vos nomás luego era la Chelia. Yo le dije, él nomás dijo, pero. ¿Qué picó? Y que vos, ¿por qué picó? Háblame de otra manera. Llamó a un Urbana y dijo, el único en la mesa que le da el crédito a Julio Enciso fue Carlos Quise. No, yo le dije, somos verduristas, pero ¿quién va a dejar de reconocer la capacidad aquí? Lo que tiene que hacer Alfaro es explotarlo a... Pero darle tiempo. Hay que darle tiempo. Pero es un jugadorazo, Es el que tiene más condiciones. Eso es lo que dice que vos dijiste, que nosotros no le dimos bola a Enciso. Como vos, que vos apostaste a Enciso. Ese es mi primo el que te llamó. No, y hoy Enciso, si anda bien, va a ser problema para los brasileños. Claro. Por eso yo creo que va a jugar detrás del punto. Ojalá que sea problema para los brasileños. Pero que va a ser si anda bien. Paraguay lo necesita a Enciso. Muchísimo lo necesita. Porque si juega con 3 en el medio, lo tiene que bajar a Enciso por el lateral. Y le tiene que bajar al Mirón constantemente. Y él, si quiere atacar, porque... Le queda muy lejos. Claro, le termina perjudicando a Enciso. Exactamente. Leme no quiere más hablar con nosotros. Ahí está Leme. Perdón, comisario, discúlpame, porque te estamos buscando hace 15 días. ¿Cómo te va, comisario? Tranquilo, Arturo. Muy buenas tardes para usted, la audiencia. Estamos queriendo hablar contigo hace 15 días porque son los encargados de los eventos, pues. Y claro, no podía, no, por eso no me Arturo. Yo a veces digo que uno dice cosas, el comisario Leme dijo, esta gente, ¿por qué pega? Porque criticamos pero cuando las cosas no andan bien. Y vos sabés que ese riesgo corren ustedes. ¿Cómo? Que hay cosas que se les puede escapar y uno critica y a lo mejor eso molesta, digo. Y sí, la reunión de Arturo, hace 2 semanas atrás yo estoy en reunión con la parte ATF, reunión técnica, por eso nomás no podía atender. Bueno, te preguntamos, ¿qué es lo que más te preocupa? Hay algo que dice, por ejemplo, racismo no. Y hay unos hinchas que pueden no entender el mensaje o pueden hacerse los simpáticos. Claro, eso ya va a ser, ya es una vez que se ubiquen en la tribuna. Pero ¿qué es lo que vos sugerís nos lleven, por ejemplo, a no tener problemas? Algunos veces todavía se les saca el cinturón, el cinto y eso. No, Arturo, eso de sacarle el cinto, no se va a hacer eso, Arturo. Pero lo que sí que voy a prohibir que se lleve objetos que pueda ser utilizado como arma contundente o que pueda ser lanzado de un sector a otro o del escenario a la cancha. Entonces, lo que se va a permitir así, lo único que se va a permitir es el aparato celular. El resto, nada no se puede llevar. No se puede llevar termo de tereré, no se puede llevar hopi, botella con agua, no se puede llevar cigarrillo electrónico, no se va a poder llevar iniciador de fuego, encendedor, fósforo o cigarrillo, nada de eso. Ahora, bandera, sí, ayer en la reunión técnica definimos, bandera, pueden llevar los aficionados bandera, pero de tamaño personal, 60 por 90 máximo, es el máximo, bandera. Y todos los atuendos de Paraguay, de aficionados paraguayos, tienen que ser de la selección, no de algún club de primera local, nada de eso tampoco. ¿Y estos hinchas de barras cómo están? Con la fiscalía y ustedes. Los hinchas sancionados, los que están, hay identificación, van a la cancha, no van a quedar a la fiscalía. Está prohibido la venta, la empresa que vende esto tiene el listado y están prohibidos. La empresa que negocia las entradas tiene mucha responsabilidad conforme a la ley si le vende a una persona que está sancionada.
tiene mucha responsabilidad también. Entonces, la empresa también tiene que, se le da el listado de los prohibidos, incluso la ley le autoriza para coordinar con la base de datos de la policía, para saber si esa persona está tiene o no antecedentes. Por medios digitales, ahora, por medio de la tecnología, todo se facilita, solamente que no se hace. Pero últimamente, para este evento, por ejemplo, las entradas son nominales y se exige el documento de identidad y se coteja también con la base de datos. Y comisario, eso ya, y van a tener cerca la fiscalía ustedes o ayudantes de fiscal por si algo ocurre, tener presencia de la fiscalía. Estas reuniones hace 12 días, ¿con quiénes fueron las reuniones? ¿Con quiénes participaron? Y con los principales responsables de la organización. ¿Quiénes son los principales responsables, comisario Mario Ledesma? La Comebol, la APF, y ayer fue la reunión técnica en el Estadio Defensor del Chaco con todos los responsables, tanto de la FIFA, de la Comebol, de la APF, administrador del estadio y los representantes de las selecciones. ¿No hubo dudas? ¿Todo reglamentado como debe ser? O sea, apenas lo escucho, Arturo. Si hubo alguna duda, alguien preguntó de más, cómo la policía paraguaya, cómo obra. Hay partidos donde la policía brasileña obra, la argentina, para evitar, hasta incluso lo hacen con violencia. ¿Vos te hiciste sentir en ese sentido o no? No, nosotros tenemos una ley que regula el evento deportivo. Y nosotros vamos a actuar conforme a esa ley. Esa ley prohíbe que la persona lleve un ticket de entrada que corresponda a otra persona, por ejemplo. La ley autoriza automáticamente quemar la entrada. ¿Qué quiere decir quemar? Ahí mismo anular. Y exigir a la persona que se aleje de la zona aledaña. Vamos a tener alcotest en los portones también. Si le sale positivo al alcotest, va a perder automáticamente su entrada. ¿Cómo va a perder su entrada? Anulando automáticamente el ticket. Por eso te decía, comisario Leme, es importante lo que está diciendo, porque hay que ver qué grado de alcohol lleva. Te puede decir, yo tomé una cervecita y media nomás y te sale que marca. Marca y el alcohol ¿cómo marca? Una vez que ya salió el control de la cotella, ya está. Alcohol, cero tolerancia. No, por eso te digo. Si por ahí sale positivo, automáticamente se anula el ticket. ¿Cómo se anula? Electrónicamente se quema. Ajá, correcto. Y otra cosa, por radio portátil no se puede llevar, ¿verdad? No se puede llevar porque se puede ser lanzado. Hasta el teléfono se permite. Hasta el teléfono. Uno, si quiere escuchar la emisora local, pues puede llevar su auricular correspondiente y a través del teléfono escuchar eso. Le puede servir también como un medio transmisor. ¿Y camisetas? Y la remera tiene que ser de la selección paraguaya. Remera de la selección paraguaya, porque nada de clubes locales, nada. Nada. Y por de ahí clubes se locales. presenta, se le va a exigir que se retire, que cambie su atuendo y después que se acerque nuevamente. Los anillos van a hacer. Primer anillo en la cuadra del estadio, segundo anillo a 100 metros del estadio, tercer anillo a 200 metros. A partir del segundo anillo, los que tienen la remera que corresponda a un equipo local, a un club local, se le va a pedir para que se retire, que cambie su atuendo y después que se presente con su documento correspondiente, con su ticket de entrada, y ya va pasando al segundo anillo, primer anillo y el portón de regreso. 3 controles van a pasar. Brillante, comisario Leme. Tampoco estamos hablando con el jefe de evento deportivo. Ninguna camiseta, por ejemplo, de ningún equipo de afuera. Ningún equipo que haga alusión, ningún atuendo que haga alusión a un equipo, tanto local, porque eso no es porque la policía no quiere. El tema es que va a haber mucha gente y hay fanáticos que no soporta eso. Lo que no queremos es que haya disturbio en el escenario, porque en el escenario van a estar familia completa, familia entera. Bueno. Nosotros vamos a tener personal en todos los escenarios. Si por ahí surge un inconveniente, el que crea problemas inmediatamente va a ser expulsado del estadio. Yo te pregunto, comisario, porque está en la cargada, es decir, la famosa voy a tentarle A, voy a hacerle A, y algunos se quiere hacer el simpático. Hay una lucha contra el racismo. Van a tener mucho ojo y atención a esto, comisario Mario Ledesma. Vamos a tener personal en el monitoreo. Tenemos una sala de monitoreo del estadio. El que crea problemas va a ser identificado y una vez identificada esa persona va a ser expulsado del estadio. Expulsado del estadio. Otra cosa, comisario Ledesma.
jefe de evento deportivo. 4 horas antes abren las puertas, por decir. Bueno, ayer en la reunión técnica nosotros definimos 4 horas antes, si por ahí, a las 16:30 es 4 horas antes, 16:30. Antes de las 16:30, por ejemplo, hay gente ya masivamente en la inmediación del estadio, vamos a abrir 5 horas antes, sin problema. Ah, puede abrirse antes, veo. Sí, por la cantidad. Puede abrir de acuerdo al movimiento de la persona. Claro, a ustedes les conviene más. Estadio, nosotros vamos a abrir los portones. ¿Para qué? Para que ingrese ya y para descongestionar. Claro, comisario, le decía, mejor tenerlos ya adentro del estadio que afuera. Claro, mejor tenerlo porque adentro tiene todos los servicios, afuera no hay ningún servicio básico. No, por eso digo, mejor tenerlo, de acuerdo a eso, hasta ahora 4 horas antes, partido 8:30, estamos hablando de 5:30 de la tarde. Si fuese necesario, comisario Leme, que sepa la audiencia de Radio Monumental que llega a todo el país, que pueden abrirse antes los portones. Se puede abrir antes, 5 horas antes. Ayer en la reunión técnica definimos también eso. ¿Qué es lo que más te preocupa, comisario? Primero que ver, a ver qué pasa y después sobre los hechos hablar. No, nada no me preocupa. Si la gente está ilusionada y todos los que compran sus entradas se van para ver el espectáculo, no para ir a crear problemas. Pero alguno que tiene prohibición, lo está advirtiendo vos. Malas intenciones, o el que lleva objetos prohibidos y se le sorprende en el anillo, no es que se le va a sacar y pase, señor, no. Ahí mismo se le va a sacar, se le va a quemar su entrada, su ticket y directamente a la comisaría. ¿Cómo entra el tema de esto que está diciendo vos, de los que no pueden ir porque no pueden ir a la cancha y se te van? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el nominal? ¿Cómo se le controla? Bueno, si es que ya adquirieron y nosotros le identificamos, le vamos a restringir. Porque la ley obliga a la empresa que negocia las entradas de hacer esos controles. Si la empresa que negoció la entrada le vendió igual, pero al llegar en los puestos de control nosotros le identificamos, le vamos a quemar su ticket y le vamos a hacer retirar directamente a la comisaría si es que tiene algún problema judicial pendiente. Y si es que tiene unas restricciones, igualmente le vamos a llevar a la comisaría. Bueno, comisario, estaremos molestando. Ojalá pase todo bien, tengamos una muy buena jornada y que sea así. Gracias, comisario Leme, muy amable. A las órdenes. Gracias, comisario Leme, jefe de evento. No quiero entrar a discutir, Antonio Faría, pero todo el día yo discuto. Hola, Arturo, recién te puedo mansecar. Hace un rato estaban hablando de Quise. Su pase a la Liga Paraguaya de Fútbol no fue el doctor Magno. El que fue a hablar con Quise en su oficina fue don Alfonso Colmán. Responderle, por favor. No, el primero que me habló fue Magno. ¿Escuchaste, Antonio Faría? O si no, parece que yo digo mentiras, Antonio. Y te quiero y te respeto mucho. No fue así. Dice que fue a hablar con Magno. Con Alfonso Colmán. No, con Alfonso Colmán me fui a hablar después de estar designado porque tenía que levantar la prohibición jurídica que tenía Chilaver. Claro, y esa ficha donde Chilaver condición que Quise supo para ser nominado, ¿verdad? Cabo tenía. Pero primero fue Magno. Sí, Magno el que me habló de llegar a la selección. Después cuando ya fui nominado, ahí tuve que ir a hablar porque tenía denuncia jurídica a Chila. Y estaba vetado y yo necesitaba de Chila. Y así se consiguió. Y ahí me fui a hablar y conseguí. Pero fue Magno, ¿verdad? Contigo. Primero. Sí. Magno fue primero, mi querido Antonio Faría. Así como sabe de fútbol, hablando de la red, lo creo que es la solución para nuestra selección, te digo, Alfonso. ¿verdad? No. ¿De quién? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre Chila? Sobre vos. Me apreciaba, después nos conocimos y hubo un aprecio mutuo, pero yo no hablé de mi contratación con don Alfonso. Muy bien. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Después de 15 años la selección jugará en el estadio lleno de demasiadas restricciones. Salud de Caguazú, escuchando 640. Walter Rabinovich. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsol.online.com. Le dijo al general Rodríguez, no se te entiende cuando hablaba, fue Antonio Faría. Sí, cuando hizo el mensaje para el paraguayo que le dijo, no hizo repetir. Repetina, le digo general. Le hemos salido en otro cuartel. Ese le llama, era las 9:30, 10 menos cuarto, y entiende Antonio Faría. Y no se le entiende porque estaba muy excitado general Rodríguez. Acelerado una altura. Entonces le dice, repetí lo que estás diciendo.
termina el mensaje y ahí le dice Antonio Faría a General Rodríguez, aprobado. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. ¿Este chico gana Brasil, bueno? No, se van a sorprender con mi porcentaje. Paraguay, veo. No, tampoco, pero le tengo fe a la selección. Bueno, listo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. ¿Qué es lo que te pasa? Es que yo pensé que perdía en Uruguay y ahí cambió mi forma de ver a la selección. Y pudo haber ganado en Uruguay. Y pudo haber ganado y ahí hubiese sido hermoso eso, pero ahora creo que le da como para empatar. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Ojo con Brasil. Para mí empate es satisfactorio. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Racol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Bueno, vamos con el porcentaje. A las 4:30. ¿Qué es eso? A partir de 4:30 de partido. ¿Es el sobón que está Mi escuchando? pecho. ¿Qué va a ser tu pecho? Sí, ¿qué es? Ese apetito que sale de acá. ¿Tenés hambre? No, mi pecho por todo el humo que hay. Yo también vine así. Yo soy asmático y ¿sabes cómo me liquida? Yo te entiendo, hablo en serio. Tener que usar barbijo. Claro, la calle tengo que usar barbijo. Mucha gente ya usa. Sí. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Y le queríamos hablar con el Tigre Ramírez. Por la escuela de fútbol y por todo lo que está pasando desde la sugerencia, aparte del ministro de Educación, aparte de Carlos Morínigo, por ejemplo, el PF sacó un comunicado ya que todas las formativas de las selecciones ya sé, pero el mismo Tigre Ramírez, yo no sé si ya lo hizo, como en la Secretaría Nacional de Deportes, tiene que haber dicho la América en la escuela de fútbol, suspendió. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores. Comunicate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive representa Automoto. Por eso queríamos hablar con el ministro, con el secretario nacional de Deportes. Emiliano también veo que está sacando Emiliano, pues queremos hablar de los trabajos en la formativa. ¿Sabe por qué, niños? Si la Secretaría Nacional, perdón por ignorar, si ya lo hizo, enhorabuena. Mucho cuidado. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short Teacher. Por eso queríamos hablar con el Tigre Ramírez. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Está Gerardo, el ministro. No contesta, ¿vio? Y llamarle al doctor Carlos Morínigo, por favor. Descarga la Vamos de Ecopetrol, Cracá combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. ¿Verdad? ¿Vos también te da eso, güey? Sí, da la sensación que te seca más rápido. Te da más agua. No, niño, y hay que ir con... hay que cuidarse, barbijo. Sí, y ahora se viene la lluvia negra, a partir del jueves anuncian. La lluvia con la mezcla de la quemazón va a caer en toda la región del Paraguay y el norte argentino. Pero creo que marcan ahora entre la noche del jueves y la mañana del viernes. Está marcando lluvia. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. De noche no pasa nada, ¿verdad? Hoy a la madrugada. Pregunto por ignorar. ¿Lluvia o sobre...? No, hoy va mucha gente en el estadio. Yo no sé si va a ir con tapabocas o no. Es recomendable. Por eso la sugerencia, aparte de ser un problema peloteril, puede ser educativo para mucha gente y lo hacemos sin ofender a nadie. En caso de estreñimiento, la Afelax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Afelax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Cubiertas de Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas de Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Quién jugador que vaya a sobresalir hoy, niño? Para mí, Gómez. Diego sobresale hoy. Víctor. Gatito. Va a tener mucho trabajo hoy. Tan pesimista. No, yo digo que empata para vos. No se respeta, ni Gatito, para vos. Julio Enciso. Para vos. A veces coincidimos con Víctor, ¿vio? ¿Qué? También. ¿Quién? Gatito Fernández, para ser destacado. Julio Enciso.
Yo creo que el partido Julio. Yo creo que es el partido para Julio. Porque Brasil permite, ¿vio? Porque ellos juegan más al fútbol los brasileños que no pegan tanto. No, este Brasil marca bien, cuidado, no va a tener tanto espacio para Paraguay como uno pueda suponer. Esos espacios que tuvo frente a Uruguay no va a tener con Brasil. ¿Y por qué va a sobresalir hoy Enciso? Porque es el distinto. La única chance que tenemos de sacar un resultado es que Enciso juegue bien. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Kiko, Santepo, Citrón y otros. Con Erimar sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Si vos, sabemos que Alfaro se manifiesta de manera muy singular y llega mucho al jugador. Es el que le tiene que hablar el técnico a Enciso para la responsabilidad de hoy, sabiendo que él puede ser capital y gravitante, o vos le decís a Enciso, mira Julio, este partido es tuyo, ¿cómo le decís vos siendo técnico? No, que juegue, primero que juegue con tranquilidad, eso, porque el jugador recibe todas las informaciones y tiene que hacerle entender que él juega por esas condiciones, como es él, no tenés que sacarle de lo que es él y darle algunos consejos, no te desgastes gambeteando a 70 metros. Esta es la posición. ¿Dónde vos le pones así son la posición? Detrás del punta. Bueno, mirá que juega Pita. Y detrás de Pita. Pero vos tenés duda que juegue Pita. Pues. Yo tengo duda. A mí me hubiera gustado que juegue Sosa. Sí. Por Danilo, tiene un compañero que le va a devolver una pared a Enciso, porque el buen jugador necesita buenos jugadores para lucirse. Messi, por ejemplo, no funcionaba en Argentina porque el que jugaba a su lado era Mascherano, y él le pasaba a Mascherano y cambiaba de frente, tiraba largo. Cuando hoy De Paul es su mejor intérprete, le da a Messi la pelota, porque Messi tiene muchas de sus gambetas tirando paredes. De Paul y McAllister son los dos. Claro, pero juegan cortos. Entonces todas esas cosas hay que mirar. En la jugada que le critica, que no se tocó el tema, yo en la transmisión dije y te mostré y todo, mira un poco, de cuando Enciso pierde una pelota cerca del área, que fue un arranque de Almirón hacia el costado izquierdo, le da a Enciso la pelota y Almirón le pide un pase intrascendente lateral, estaban los dos juntos casi, y Enciso ve eso y no le pasa. Yo tampoco no le hubiera pasado. Si vos sabés con la pelota, entonces pasa al que no sabe menos que vos. Pero eso no es por malo, eso es natural. Y él entra en un callejón porque estaba Arce, ya estaba, para conectarse con Arce. Cuando entra en el callejón se le tapona y ahí pisa, más o menos pierde la pelota. Y Almirón venía detrás, pierde la pelota y Almirón no pelea. Dejó pasar, dije, mira, no entra en la cámara. ¿Te acuerdas que te dije? No entraba en la cámara, no volvía Almirón. Cuando un jugador que gambetea a 50, 70 metros de tu arco, perdió la pelota porque intentó la gambeta, no va a ganar siempre, el siguiente tiene que cortar o recuperar la pelota. Eso es ser solidario. Eso es el equipo que tenemos que conseguir. Con esa imagen, me imagino que Alfaro le habrá pasado a los jugadores, esto está mal. Porque Almirón podía haber matado esa jugada. Error de Enciso, pero vos le solucionás el problema. Porque uno sabe dónde puede terminar esa pelota. A veces no hace un full a 70 metros, cuando muchos dicen full innecesario. ¿Sabes cuántos se arrepintieron porque Oviedo no le hizo un full allá cerca del córner a un equipo peruano y terminó en gol? Olimpia en la semifinal contra Independiente para llegar a la final, ¿te acordás? De un lateral. Matá la jugada. Mientras más lejos haga la falta es claro, mucho mejor. Poder matar porque se supone que hay 5 o 6 atacando. Entonces si perdés una pelota, vos estás desarmado atrás. Por eso que la pelota en la salida, cuando perdés frente a buenos jugadores, generalmente es gol, o por lo menos es situación de gol. Acá no sucede mucho en nuestro campeonato porque no tenemos buena técnica. Una pregunta, este técnico brasileño Dorival Junior, ¿tiene bioascendencia? Sí, es muy reconocido en Brasil. No con los jugadores, digo. Y en la Copa América no dio esa sensación porque consultan mucho. Hay una imagen de los penales de Uruguay que quedó mal parado. Dejaron fuera. ¿Qué tal, doctor Carlos Mourinho? ¿Cómo te va, doctor? Muy buenas tardes, Arturo, a vos, a los compañeros de la mesa y a toda la magnífica audiencia que te escucha todos los días. Gracias. Queríamos hablar incluso con el Tigre Ramírez, porque dice, suspenden actividad al aire libre y recreo en las escuelas y colegios de todo el país, dice el ministro Ramírez. Abarca también actos culturales, formación de fila, educación física y otras actividades. Es lo que dice el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. Contanos tu sugerencia, doctor Carlos Mourinho, por favor, como un neumólogo. Y esto hay que tener mucha precaución, ¿verdad?
Claro. Sobre todo, Arturo, en esta franja etaria de niños, y vamos a irnos directamente a lo que nos compete ahora en tu hora, a los deportes, por ejemplo, en las escuelas de fútbol, en las divisiones inferiores, que tener un stop, por lo menos en estos días, para que mejore la calidad del aire es fundamental, ¿verdad? Sobre todo para cuidar la salud de nuestros atletas, ¿verdad? Y de nuestros futuros atletas. Entonces, acertadamente el Ministerio de Salud también, Arturo, ha emitido una resolución y una alerta epidemiológica por incendios forestales, por la mala calidad del aire. Ya te están avisando desde el órgano rector de la salud pública que no podés estar afuera. Te pregunto, doctor Carlos Morínigo, porque muchos chicos van a la cancha, sabrás, le llevan los padres, no solamente hoy, en otros partidos, y disculpame por ignorar esto, y como sos brillante neumólogo te pregunto, ¿tiene su hora que agarra a tope o no tiene su hora? ¿Es a la madrugada? ¿En qué momento hago esta contaminación? Te doy un ejemplo, Arturo. Hoy a las 5 de la mañana me levanté a medir la calidad del aire mediante la app y teníamos una calidad de aire de 224 a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana subió a 243. Empeora, veo. A las 10 de la mañana subió a 280, generando un ambiente totalmente insalubre. Ahora, en la última actualización, descendió nuevamente de 280 a 243, manteniendo el ranking o el grado de 200 a 300, donde es muy poco saludable salir afuera. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros dependemos de factores climáticos para que sea alta o baja la concentración de la contaminación. En este caso, ahora yo veo que hay vientos, y estos vientos favorecen a que el humo de los incendios vengan hacia la región oriental, que vienen del Chaco, lógicamente, y cuanto más viento haya, más va a venir el humo hacia aquí y va a poluir más. Entonces, específicamente lo que quiero que entiendan es que no depende de la hora, depende de los factores climáticos como el viento, como la lluvia, que no dependen de la hora. Doctor Carlos Morínigo, pica, como la garganta, la ley, usted seca, se irrita. Así mismo es. Ojos pican, nariz pica, garganta pica, automáticamente posterior a eso, tos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Y, no exponerse afuera, Arturo, entrar en un lugar donde podés estar en un ambiente cerrado, hidratarte bien, para los ojos utilizar lágrima artificial, ponerse, lavarse las manos, ponerte un suerito para limpiar los ojos, nada más que eso. Disculpame la pregunta, doctor Carlos Morínigo, no creando pánico, ¿verdad?, sino cuidado. Totalmente, acá no se trata de crear pánico ni hacer una cosa sensacionalista. No, por eso, con mucho respeto te pregunto lo que estás advirtiendo, que lo tomen de tal manera, advertencia, cuidado. Así mismo es, de manera, nosotros lo que hacemos ahora, Arturo, es educación, para que la gente sepa a qué se puede enfrentar, y ya como adultos tomamos la determinación nosotros. Y hoy va a haber mucha gente, ¿qué recomendás en el defensor? Te hago una pregunta, doctor Carlos Morínigo. ¿Puede afectar a los muchachos en campo? ¿Sí? Disculpa, Marto, no te escuché. ¿Puede afectar a los jugadores en el campo de juego? ¿No? Paraguay juega hoy Brasil y los otros partidos que vienen del campeonato paraguayo. Sí, señor, totalmente. Ellos no están exceptos de esto, Arturo. Ellos con más razón pueden tener efectos nocivos en la salud porque son deportistas de alta competencia, en donde el metabolismo del cuerpo se sobreexige el doble y necesita el doble de oxígeno y necesita el doble de energía, y cuando ellos respiran el doble de contaminación que una persona normal. Así nomás. ¿Y qué recomendás finalmente? Ya dijiste, ¿querés repetir? Contanos, doctor Morínigo. Probablemente lo que les pido, por favor, a la gente es conciencia, que sepa en qué situación nos encontramos ambientalmente, que eviten llevar a los niños hoy a la cancha,
por favor, para evitar cualquier tipo de problema a nuestros niños, ya que nosotros somos los adultos los responsables. A los mayores que van, que utilicen un poco tapabocas, si es que hay partículas muy grandes, que pueden utilizar tapabocas ante los primeros síntomas, específicamente de tos o de repente dificultad respiratoria. Por favor, alejarse y meterse en un lugar cerrado, tomar mucho líquido. Lo siguiente también es muy importante: si empiezan a tener mareos o cefalea, retírense y vayan a un lugar cerrado, contrólense, hidrátense y bueno, y luego en los jugadores en la cancha, ya el árbitro es el que va a determinar solamente con no sé si es la Conmebol, no sé quién, el que va a decir cómo están ahí en los primeros minutos, si los jugadores soportan o no, los médicos de los distintos equipos, ¿verdad? Porque eso probablemente van a hacer una prueba y van a ver cómo está el tema, ¿verdad? Porque a los 20 minutos, si estos señores están aspirando esto, vamos a ver cuántos pueden aguantar, ¿verdad? Así de fuerte pidió el tema, doctor Carlos Morinho. Así es la cosa, ¿no? Claro, Arturo. Mira que ahí vos tenés jugadores de alta performance. Sí. Imagínate que nuestros contrarios se quejan a veces de la cancha. Cuando hay un pocito, ellos ya se lastiman. Sí. Imagínate que van a correr acá en el humo. Quizás nuestros jugadores aguerridos van a soportar, pero los otros... Y bueno, y hay que esperar, doctor, ¿verdad? Así nomás, y cuidarse, ¿verdad? Hay que esperar y ver qué resuelve en la hora de el árbitro y los técnicos y los managers a las 8:30 del partido. Acá no hay hora para esto, ¿no? No hay hora, Arturo, no hay hora. ¿Y hasta cuándo va a seguir esto, doctor Carlos Morinho? Buena pregunta. Y decime la respuesta, o es difícil. Está fea la situación, Arturo. Vamos a tener una semana más por lo menos, porque los incendios no se están controlando, a no ser que venga un cambio de viento fuerte, que venga un viento sur y llueva algo para paliar un poquitito, ¿verdad? Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor Carlos Morinho. Gracias, doctor. Dale, Arturo, un abrazo y que gane Paraguay hoy. Adiós, doctor. Antes, señor, recién igualmente en el canal de YouTube y Canal Aire estábamos compartiendo los comunicados. Cerro Porteño, Nacional, Ameliano, los diferentes clubes ya están sacando los comunicados que no activarán en formativas. Recién compartimos el comunicado de Nacional, también de Cerro Porteño, o sea, todas las instituciones, creo que Olimpia también lo hizo, así que recién compartíamos también esas imágenes, no activan estos días las formativas de estos equipos. Las imágenes que estamos viendo ahora, que estaba ahí... El comunicado de Cerro Porteño. Es cómo está afuera el ambiente, ¿verdad? O sea, no se ve nada. No, dice que hoy en Capiatá, no sé dónde mandaron esta mañana, terrible era. Sí, terrible. Ayer a la tarde pasé por la costanera donde está el puente nuevo, sí, y la punta del puente, las puntas de las torres no se veían. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. 1251. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Bueno, y vamos a ir a porcentaje que arranca 4:30. 4:30 del primer partido, así es. Yo ya no digo más nada, porque ahorita no graba más nada, ya la pifié los dos últimos. Pifié los dos últimos. Argentina, Chile y Bolivia, Venezuela. Entonces ustedes son los que van a decir. Pasate de Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. El técnico argentino se queja al horario y Fossati muy emocionado en Ecuador porque dirigió a la liga. Cuando visita vestuario visitante en Ecuador, decía Jorge Fossati. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿A quién le metió? Fossati lo respaldó a Scaloni, porque Colombia se quejaba de dónde jugó con Perú, del estadio. Y él dijo, yo no saco ventaja y hago jugar las 3 de la tarde con la humedad que hay. Fossati le tiró a la gente de Colombia. Y avaló lo de Scaloni. No, digo nomás que avaló lo de Scaloni. Cada uno juega donde quiere, ¿verdad? Pero Fossati lo respaldó a Scaloni. Vos no hablás, te callás.
Cafa está hablando. Y decime, es lo que dijo Fossati, tu compadre. Que está bien, el estilo de Jorge. Claro, lo hace para guerra de nervios nomás. Pues él juega en ese campo, tiene esa característica y siempre va a jugar para su equipo, para él, para distraer. Es su estilo, es muy normal en él. Y hay que sacar ventaja de eso. Claro, porque como le afectó por la cancha y ahí le pegó un poquito a Colombia, pero... Barranquilla 75% más del aforo. Cancha de River 75 Centenario. Sí. Cuidado acá, volvemos a decir, Barranquilla hoy 75 de aforo no. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Por una imagen del fútbol sudamericano, está bien, transmiten que no está lleno el estadio porque hay un castigo por el tema de el racismo. El racismo, ahora... para los espectadores, para lo que vemos por televisión, nos gusta ver los partidos a estadio llenos. Sí, sería más una multa económica, porque al final no irse una multa económica representa. Sí, acá es económico y aforo, las dos cosas. Sí, pero en vez de no dar el aforo completo, claro, aumentar la multa económica. Claro. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participas de la promo 3.000 millones y el 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señores, vamos a porcentaje y no tiene que haber más enfrentamiento entre vos y hermano. No, pero ¿cuándo nos enfrentamos? No. Se enfrenta por nacionalidad. No arme enfrentamiento. Yo soy paraguayo, no soy ni brasileño. Nada que ver. Porque vos sacas justo acá un hincha, ya entendió mal. Con la canariña te preguntaba. No, yo quiero que gane Paraguay siempre. Paraguay. Después sí, que pierda siempre Argentina, que gane siempre Brasil los otros partidos. Pero después de Paraguay hace ellos que ganen. Pero un Paraguay-Brasil, Paraguay. Toda la vida, por supuesto. Acá preguntaron si vos tenías canariña abajo. Y que gane siempre Brasil. Una mejor pregunta. ¿El mejor equipo de Sudamérica para vos quién es? Argentina, lejos. No voy a negar, es que yo soy realista. Es difícil que pierda, pues. Soy realista, pero juega muy bien, el mejor equipo fue Argentina. La vez pasada me ilusioné un ratito con Chile, después dije, no, es que Argentina juega, Venecia no entendés. Totalmente. Venecia, Argentina es el mejor equipo. Y va a ganar también hoy. Va a ganar también hoy. Va a ganar hoy, Carlos. Sí. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Aquí disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Bueno, vamos entonces con qué partido. El primero es Colombia. Colombia-Argentina, 16:30 el partido. Juega McAllister. Sí. Y no juega Nico González no. Parece que no juega. Entra Lo Celso. Y en Colombia James de arranque. Que la vez pasada no había jugado de entrada. De arranque. Bueno, vamos a arrancar con Colombia-Brasil. Con Colombia-Argentina. Arrancamos, niños. 50-50. ¿Por qué? Le veo fuerte a Colombia haciéndose fuerte en su casa y haciéndose fuerte en su casa es sacarle un punto a Argentina. Para el niño Jorge, ¿Argentina no gana o empata Colombia? ¿Cuál de los dos términos que empata Colombia? A ese es tu término, sí. Muy bien. En otro momento era 40-60 a favor de Argentina. Ahora es 50-50. Le va a dar para rescatar un puntito. Carlos Quise. Colombia no es lo que dicen, por eso no gana, pero no pierde. 50-50. Empate, no son jugados, pues. Víctor Villalba. ¿Cómo no somos jugados? Porque Colombia nos ofrece que le puede ganar Argentina, nada más que por eso. Así, vos, Víctor. 40-60. Y gana Argentina. Dice más jugado. Bien. ¿Viste? Me sorprendió. Porque él cuando hace me sorprendió. Escuchaste con franqueza, dijo. Muy franco. Si fuera por mí, quiero que pierda Argentina. 4:29 voy a tener mi bandera colombiana ahí. Pero van Argentina. ¿Me está diciendo bien, mi amor? Por cábala de él. Saca tu bandera argentina. Claro que te pones la bandera argentina. Mira lo que dice. Franqueza. Y la bandera brasileña no dice nada. Él no esconde eso. No lo voy a esconder. Es lo que dice.
Si yo tengo que elegir ese Víctor Villara, mucho equipo tener Víctor. Sí, hincha de la entre Conmebol y UEFA, hincha de todo. Yo no pero ¿sabe no por qué? Pero tu problema mental es lo que no entiendo. ¿Sabe por qué hace eso? Yo tengo un problema. Le molesta más los elogios desmedidos que recibe la selección de Colombia que su antiargentinismo. Nada más. Tenés razón, Carlos, tenés razón. Porque Argentina por lo menos tiene como para sobrar. Claro. Colombia no tiene nada para sobrar. O sea, no es un equipo que sale campeón todos los años. Por eso. Si fuera por expresión de deseo, Víctor, es que pierda Argentina, pero no va a ser necio. Ni Colombia tiene y Argentina va a ganar. A Colombia lo inflan demasiado los colombianos como si fuera que una selección top del mundo. No, tiene jugadores. Sí, pero es top del mundo. Está en el top 10. Hoy día está en el top 10. No, es la potencia del mundo. Hay que ver quién tiene el top 10 también. Yo no entiendo más, Víctor, cómo te podés hacer hincha así de otro equipo. Claro, Francisco, yo siempre voy a querer que pierda Argentina. No, para mí es inconcebible hacerte hincha de un equipo del cual no sos por hincha ese partido, o de una selección y hinchar por esa selección. No, como periodista está hablando. No, claro. Pero gana Argentina. Él está hablando como un periodista. Claro, yo entiendo. Habla como un hincha. Claro. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Ya dijo que en Mancapa que entre juego viernes, ¿verdad? Sí, cambia el viento sur el jueves cambia el viento, se espera viento del sur. Imposible lluvia para el viernes. Un amigo de Dinam me informó que debe viajar al Chaco por trabajo, lo dijo Germán Capa. Lluvia dispersa y gracias a todos por colaborar. Seguimos. Ustedes son difíciles. Vos no hablas. Pancho López. 50-50. ¿Y para qué me suspira? No, creo que a Argentina se le va a hacer un partido complicado por el rival y por la condición climática también allí. No se siente cómodo en Colombia, pero que Colombia también tiene la fortaleza necesaria, me parece, para neutralizar a Argentina, así que veo un empate. ¿Y vos, Germán Capa? A pesar de tener todo geográficamente más que futbolísticamente en contra de la Argentina, se le va a hacer un poco difícil a Argentina, sufriendo. Como siempre es Barranquilla, pero igualmente 40-60. O sea, cerradito. Argentina gana, ¿no? Sí. ¿Y vos? Empate. 50-50. Argentina. 50-50. ¿Y vos? 50-50. 3 empates y 2 argentinos. Nadie le dio a Colombia. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. No, yo no opino más porque la embarré los dos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. ¿Qué partido tenemos por horario? Ecuador-Perú a las 5 de la tarde, 17 horas. Mismo horario que Chile-Bolivia, pero arrancamos con Ecuador-Perú. ¿Cómo se llama el técnico? Becachese, qué juicioso ese era. Ese no es ningún distraído. Ese no humo no por ningún lado, en el buen sentido de la palabra. En sus declaraciones. Consciente de lo de Ecuador, cómo está atravesando. ¿Con quién juega Ecuador? Contra Perú. Perú. Quito, la cancha de la Liga. Le reconocieron a Fossati. Esta mañana le dieron un homenaje. La gente de la Liga Deportiva Universitaria le entregó una placa a él y a Oblitas. Por eso dijo me emociona, pues porque la Liga de Quito cuando estuvo y demás cosas. Así que Ecuador, Perú. ¿En qué estadio? Liga de Quito, Casablanca. LDU. Fuera que me interesa a Paraguay, eso es otra cosa. Voy a discursar mucho Fossati. ¿Qué te reí? Sí, eso. Es verdad, voy a hablar igual que Alfaro, o más tiempo. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet de 1 litro, fresca por 60 días, sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, Víctor Villalba, Ecuador, Perú. 60-40. Pancho. 60-40, Ecuador. La altura, el físico, el buen juego, se despierta Ecuador. Contra Perú, contra Argentina, contra Brasil. Ya te discursaste, ya que hermano. La gran Alfaro, si te parece. 60-40. Bien. Ecuador.
¿Y vos, Carlos? Está pensando 50-50. Sí, pero quiero dar 40-60, pero 50-50 necesita ganar, 40-60. ¿Quién gana? Perú. Perú le gana, atención. Y vos, niño. Ventaja de 3, 70-30. ¿Quién? A favor de Ecuador. No va. Imposible. Imposible será. En Quito, 70-30. Para no será. Primeros 20 minutos por lo menos 1-0 ya. Por lo menos 1-0 ya los primeros 20 minutos. Esto para que después, la gente que después... larga distancia. Ecuador le tiene a Bencasese. ¿A quién? Al técnico Bencasese. Lo que no tiene que hacer Fossati y cuerpo técnico, los cambios que hizo. Nunca cambies los centrales en un córner en contra. Cierto, como le... Claro. Y el central salió insolencia de tu parte. No, Ecuador está para... Ecuador o la flojedad de Perú para vos. Lo que no pudimos hacer nosotros con Perú, que le peloteamos y tiramos a Foz de Iguazú, a Puerto Presidente Franco la pelota, no le embocamos aquí. 3 goles de diferencia. Es más, yo creo que ese va a ser el partido que podemos llegar a terminar sufriendo el por qué no le ganamos a Perú aquí. Nos puede llegar a faltar esos puntos. Ojalá me equivoque. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yo a título personal quiero bueno para Jorge Fossati. No empate. No, yo lo estimo mucho. Ojalá le vaya bien. Es una expresión de deseo nomás, no porque sea compañero amigo Carlos. Yo tuve la... Sí, yo sé. Claro, no, con Jorge sí. Ojalá le vaya. Un señor. Yo quiero que le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien. Tiene pocos jugadores de categoría. Claro, ahí está el tema, Carlos. Yo veo a Perú que no tiene material futbolístico. Hoy, si Perú saca un empate en altura ahí en Quito, lo van a valorar. Él tiene la característica. Paraguay le favorece un empate. No, claro, sí, pero para los peruanos se quedó fuera del mundial con el Uruguay. Característica. Y él cuando vino a Uruguay, él vino por amor a Uruguay, cuando él dejó Ecuador. ¿Cierto? Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hace 5 minutos, comunicado oficial de la APF, dice: la Asociación Paraguaya de Fútbol recomienda a las escuelas de fútbol de todo el país suspender las prácticas deportivas al aire libre con el objetivo de proteger la salud de los deportistas ante la creciente contaminación ambiental generada por diversos incendios que afectan la calidad del aire en numerosas regiones del territorio nacional. Esto está firmado hoy, lunes 10 de septiembre. La Secretaría Nacional de Deporte hizo un comunicado parecido, que no sea solamente fútbol. No. Y es lo que tiene que hacer, no solamente fútbol. Por eso queremos hablar con el Tigre Ramírez. Tiene que pronunciarse la propia Secretaría Nacional de Deportes, porque esto no es solamente fútbol. No es solamente fútbol. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único. Chorizos para el tiro, pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? Bueno, ¿qué partido? No cambiamos más. Ahí no vamos a dejar. ¿Qué partido? ¿Para qué? Mismo horario para el partido Chile-Bolivia. Mismo horario, 5 de la tarde. Chile-Bolivia, esto en Santiago. ¿En qué estadio? Estadio Nacional de Santiago. Raro su horario, porque las 6 de la tarde de Chile es las 5 de acá. Pero... Y contestó, Gareca contestó lo que dijo Arturo Vidal. Le preguntaron en conferencia. ¿Quién? Gareca contestó bien. Un ídolo, digo. Súper bien, dijo: no voy a entrar en polémica, él es un ídolo y cada uno puede decir lo que quiera. Está inteligente, Gareca. Sí. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Es muy vivo su respuesta. Si hubiera ganado, no hubiera respondido de esa manera. Y tampoco era hecho Vidal lo que dijo, si es que claro, por eso te depende mucho, claro, pero muy bueno la respuesta de Gareca, claro, respetándole y mandándole toda la responsabilidad a él, si hubiera ganado. ¿Y cómo no fue? Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué partido tenemos? Chile-Bolivia. ¿Qué diferencia horaria hay Colombia-Argentina? Nosotros tenemos 1 hora más que Colombia. Y Argentina 3:30 va a empezar. Argentina 2 horas más. Argentina 5:30 al partido. Nosotros 4:30 y en Colombia 3:30. El partido que juegan
Colombia. Para Argentina 5:30 de la tarde. Y para Colombia 3:30. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Bueno, Barranquilla. Y le dan. Aguardiente. Le dan. Barranquillera. ¿Qué? Le dan. ¿Qué partido tenemos? Chile, Bolivia. 60-40. Gana la roja. Y vos, Pancho. 50-50 le va a complicar Bolivia a Chile. ¿Por qué pones a cara, Carlos? ¿Qué te pasa, Carlos? Pues te da la vuelta, ¿no? Sin comentarios. ¿Por qué te da la vuelta? Sin comentarios. No hay posibilidad para Bolivia. Ninguna tiene. Entonces... 60-40. 60-40. Y si Carlos va a decir 70-30. No, Chile no tiene gol. Vos decís 70-30. 60-40. ¿Y vos? 60-40. ¿Y vos qué dices? 50-50. Ja. Como Messi celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsa participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025 paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie y pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2.100.000 guaraníes. Contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py o redes sociales de Kia Paraguay. Sí, Ameliano ya sacó el comunicado, la escuela de fútbol de Ameliano Nacional. Así mismo es Pablo, ya sacó el comunicado Ameliano, excelente. No me contesta César Ramírez de Vía. Juan Carlos Galavena de Vía. Debe tener su radio favorita donde quiera hablar Juan Carlos Galeano. Es cosa personal. Llegaron los imbatibles en supermercados, stock precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa, stock la unidad 2.450 guaraníes, precios imbatibles todos los días. Supermercados, stock lo bueno para vos. El único que 15 días se abría luego. Extraña no escribe más. No, pero 15 días se iba a abrir el agoto. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso de tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué partido tenemos, niño? Venezuela, Uruguay, a las 18 horas en Maturín. Venezuela, Uruguay. Es un partido... un partido bravísimo, diría Angelito. Arrancamos. Pancho. Y veo otro empate 50-50. Eso no le favorece a Paraguay. No, porque puntúa Uruguay. No, y puntúa Venezuela. No, porque puntúa Venezuela. No por Uruguay. ¿Verdad? Por sí, Venezuela. Oh, Germán Cafá. 50-50. Empate. Y si me apuro un poquito más, le digo 60-40. Pero me quedo con el 50-50. Uruguay no gana en Venezuela. Yo vi todo. 40-60. ¿Quién gana? Gana Uruguay. ¿Qué es lo que te pasa, Hugo? Bueno, muy tradicionalista. No, gana Uruguay, sí. Para él gana Uruguay y gana Argentina. Sí. Igual un niño. Gana la Vino Tinto 60-40. Con posibilidad de un 70-30 también si juega Uruguay. Pero 60-40. Fuerte. Algo que nosotros no pudimos hacer, hoy lo va a hacer Venezuela. Después de un mal partido el equipo de Bielsa tiene que recomponerse, si no va en picada su prestigio. 40-60. Quiere decir que el único que le gana ahora a Venezuela es Jorge. Después de empates. Germán, pero empate, pero con posibilidad de... Sí, en Maturín se puede hacer. Sí, Maturín. Cerámica Itagua, su casa por toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. En Electroban, heladeras Midas, antes 16 cuotas 209.000, ahora 16 cuotas de 189.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y ahora vamos a qué partido, niño. Paraguay, Brasil. ¿Qué?
No, yo ya adelanté, ya dije que muera la magia de mi parte por lo menos. Porque ya dije que... Pero la claro, pero igual igual voy a decir otra vez. ¿Qué es lo que va a decir? No, y ya adelanté yo hace rato mi porcentaje. El que estuvo atento ya... Yo no estoy distraído. No, digo por usted. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Este domingo 3.550 millones en premios sale una Hyundai Grand i10 y una S10 0 kilómetro. El poderoso ya alcanzó 2.200 millones. Siente el poder de cambiarse por Emoy. El vendedor 60-40 le gana a Brasil, Eliche, dice el vendedor. Tranquilo, no me vendedor. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacray, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Van a ir a querer verle a Vinicius y otro va a sobresalir en Brasil. Porque tiene gran riqueza técnica en los brasileños. Así son ellos. Paquetá, por ejemplo. Para mí Rodrigo. Paquetá. Rodrigo. ¿Y quién dice que para usted gana Brasil? No, todavía no me tocó el turno. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas 100.000 guaraníes. Te esperamos en línea de salida. No puedo decir gana Brasil, gana Paraguay, populista, gana, que tenemos que la garra contra esto. Yo digo, cuidado con Brasil. Pechonague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Bueno, arrancamos entonces con el que ya dijo. ¿Vos sos argentinista por qué? No, ¿Anti-argentinista? Sí. Políticamente, claro, porque la gente no, por eso te digo. Yo en las canchas, cuando entra a jugar un equipo argentino, quiero que pierda. Ahí nomás, después me llevo bien. Un equipo, no es solo sí, selección, sí. no un equipo. Sí, después hay que aguantar el Boca, River cuando juega. Que los periodistas argentinos digan que son los más periodistas, por los periodistas argentinos. Ahora entendí, claro. Las últimas finales, cuando prenden la tele, se pasan desmeritando a los equipos brasileños, que no juegan bien, que no. Hace 5 años te digo que salen campeones, y cuando juegan entre ellos, qué aburrido el fútbol brasileño, que no tiene luego nada. Todo porque Boca y River no están en la misma. Víctor. O sea, él no se puede guiar por el periodismo porteño además, porque el que ve el periodismo porteño. Tiene razón también, y Argentina tiene más de 40 millones de habitantes. Y hay diferentes tipos de gente. Como aquí en Paraguay. Como aquí toda la razón. Bueno, Boca Palmeiras, por ejemplo, va hacia... 6-0 que le gané Palmeiras a Boca. ¿Y vos te reís de quién? Vos que tenés que pasar. ¿Cómo se ríe? Que vamos a andar bien así, vos crees que eso es radio, porque que joda esto. Pero la mesa está... Pero solo dentro de la cancha, claro, una vez más, porque por eso no va a faltar el que diga que después los paraguayos se van a trabajar allá, que reciben atención médica gratuita. Valoro todo lo que hacen los hermanos argentinos solo en cuestiones humanitarias por nosotros. Pero dentro de la cancha, que siempre pierda un equipo argentino. Por la prensa. Firme. Pero no solamente por la prensa. ¿Sabes que conmigo habla de frente? Sí, no es solamente por la prensa. Te conozco, Víctor. Bueno, él me dio a entender eso a mí. No es solamente por la prensa. No, podemos decir 90%. Pero no es solamente por la prensa. No, y puedo meter otro grupo que viene ahí. Acá los muchachos en el canal de YouTube están con todo. ¿Alguna vez algún argentino te sacó la novia preguntando? No tiene nada que ver. Sí, acá me están preguntando. Los equipos argentinos, los clubes argentinos, clubes de selección. Yo le conozco. Pero queremos saber. ¿Los esteños tienen esa particularidad en la mayoría o...? No sé, yo no... Que hable una pregunta para que... Para Ciudad del Este, digo. Vamos a suponer que Víctor haga un viaje de 36 horas con un hincha de Boca, ¿qué hace? Pedí que te saquen del lugar. El fútbol trataría de evitar la conversación. Y no es la prensa, amigo. Tiene que ser un viaje que la viste toca al lado, un hincha de Independiente. Espera, de Independiente nomás que te agarre. ¿Qué hace? No, y trataría de no... Tomará un sedante, va a pedir para dormir todo el viaje, ¿verdad? No. Bueno, y un hincha de Newell. Pero si es un hincha independiente va a pasarla bien, le va a hablar de Arsenio Erico, de Delgado, de Quise, de todo. Del interior, que hay muchos paraguayos que han jugado. Uno de River te agarra, ¿viste? Otra cosa, ya están desviando, cambiamos el tema. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Escribe Cesarito Orrego. Apareció Cesarito. Dice, buenas tardes, señor. Dice Cesarito Orrego. Hoy
ganamos. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. Repasamos los equipos Paraguay. En riesgo de suspensión el partido de esta noche. ¿Cierto, Carlos? Según la aplicación extranjera. Por eso dijo el propio doctor Carlos Morini, no van a suspender. No creo yo. Pero no se va a suspender porque hay otros intereses. Salvo que sea algo muy dramático. A mí me escribieron preguntándome, no le di bolilla. Dije imposible que se suspenda. No me dijeron. Corran riesgo, me dicen. No creo. Es una aplicación, es BET 365, el que está diciendo riesgo de suspensión. Ahí mira Cesarito Rego. Si sale afuera. ¿Quién? No, que la información viene de afuera. No van a suspender. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, tractor Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Por eso le preguntaba al doctor como Carlos Morini, los propios jugadores que pueden sentir. Sí. No solamente, por si en el viernes no va a suspenderse. Por lo menos mirando Globo, que es una especie de OLE, que es más o menos el medio oficial de ellos, hasta ahora no hablan de nada. No le vaya no, para tener en cuenta nomás, porque a veces cuando algún equipo no quiere jugar cosas así, ellos se manifiestan siempre en el medio más fuerte de cada país, y de momento en Globo, nada. En Asisten celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país y innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. Ahí tenemos el equipo de Paraguay, quien tenía la amabilidad de decir cómo forma Paraguay. El Gatito en el arco, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete y por izquierda Junior Alonso. Después los volantes, Damián Bobadilla, Matías Villasanti y Diego Gómez. Después vamos a ver cómo para finalmente. Enciso Almirón y de 9 Pita. Es la probable formación paraguaya. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Ocibeyela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y acceso sur casi 1 de mayo. ¿He visto un sudamericano sub-20? ¿Por qué es lo que hay? Un fútbol femenino. Un gol casi de la media cancha. Mundial sub-20 en Colombia. El que le pega a la jugadora argentina, pero. Argentina le ganó a Costa Rica y ahí se eliminó Paraguay con ese. No, ese disparo de la jugadora argentina. Ganó 1-0, no. Ese de 35 metros a Costa Rica. Ese que es lo que es. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala, ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. Bueno, vamos con el partido. Y después Guasaguaillo. Vamos con el partido entre Paraguay y Brasil. Una cosa es la presión de deseo y otra cosa es la realidad. ¿Cuántas personas al estadio? 35.000. ¿Llena Brasil el sector o no? Sí, va a llenar. Va a llenar para Carlos. ¿Por qué es lo que le pone? Sí. No. Yo siempre ustedes son 1.700 son. 1.700 y va a meter 1.500. Bueno, pero prácticamente lleno. Prácticamente lleno. Sí, pero sería fácil eso, es chiquitito. ¿Vos vas a responder en portugués o en español? No, en español, yo soy paraguayo. No, porque la gente piensa que soy brasileño, ¿no? No, espera un ratito. Paraguayo, nací frente al estadio del Club 3 de febrero del 25 de diciembre de 1992. ¿Por qué te pones así? Sí, porque la gente divaga. Regalo de Navidad. Este anti-argentino no tiene nada que ver, yo soy paraguayo. No, pero son brasileñistas. Y aparte la gente después cuando se va, que tanto me critican anti-argentino, después lo primero que la gente canta, el que nos salta es Curepí, y bueno, entonces... La gente más tiene doble moral. La hipocresía. De chico crecimos cantando eso nosotros en la cancha. En el 6 de febrero fue lo peor. El técnico era Barros Echeloto. Y él terminó el partido, el que nos salta es Curepí. Paranas. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Red Solar y Fertilizer Paraguay. Lo que tiene que hacer Roberto es eliminar como presidente a la APF porque Alfaro es argentino y es un filósofo de la vida. Si a él le dicen el que nos salta Curepí, se puede sentir ofendido, como cualquiera.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Acá lo se usa, pero claro, ya está. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. El mejor por lejos. Hay un detalle que me llamó la atención en la camiseta de Paraguay. La camiseta de gatito. ¿Qué dice? Fernández dice ahora. ¿Y qué decía antes? Gatito. ¿En Paraguay, pero? Claro. Sí, el apellido, es verdad. ¿Y eso cambia? ¿Él quiere cambiar? No, claro, puede ser una influencia. ¿Sabe quién no quiere que le digan gatito? No, él quiere. No. Pero él tenía gatito en la... Sí, pero si algún día hablas con él, no es para contradecirte. En Brasil, por ejemplo, en la formación, la escalazón que le dicen ellos, ¿verdad? Siempre sale en gatito. Por eso te digo, acá usaba con Paraguay gatito, un diminutivo, y haber puesto Fernández me llamó la atención a mí en el partido pasado. Por eso te agranda también, es decir, es un plus de carácter. Claro, no, muy bien el cambio, muy bien. Oscar Urión no puede, ¿querés que lea, Oscar? Arturo tiene razón, mi compueblano, los argentinos son los más creídos y chantas de este planeta. Oscar Ullón firma. Pero yo sigo hablando de fútbol por las dudas porque Oscar Ullón. Y los brasileños son muy buena gente y lo más parecido a un paraguayo. Ellos quieren farrear nomás ya. Muy amigables son. ¿Y para qué? No, pero él está hablando de tema social, yo estoy hablando de fútbol, que quede claro, dentro de la cancha. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vamos con el porcentaje, pueblo paraguayo. Atención, va a hablar Pancho López. 50-50. Empate. Yo no te entiendo vos. ¿Por qué? Hace rato hiciste un discurso de que vos te pones hoy el empate, firmar el empate, no firmaría este momento y ahora tu pronóstico empate. Pero digo, en algún momento del partido vamos a tener razón, Carlos, es verdad. Hace rato dijo eso, yo le dije no, empate. Ya pedí permiso ahora a la mesa que voy a votar lo que ustedes quieren que yo vote. ¿Es medio flan? No, lo que digo es... ¿Eso quiere decir? Todos nos callamos, le escuchamos atentamente. No dijiste eso. Después de verle contra Uruguay, hoy no le firmo el empate. Viene y pronostica empate. Le veo que va a tener alguna que otra, pero en líneas generales... No. Yo pegamos 70-30, algo así. Final de Copa Libertadores del 79, está atendiendo la verdad. Hizo un discurso acá. No, sí, ya sé, pero digo... Está bien. No, pero si decís, hoy no te firmo un empate y viene 10 minutos después de un pronóstico, empate. Pero si me da elegir, me en el sentido de lo que... ¿Te retractás o no? No, firme. El empate. Entonces, para toda esa exposición. Y porque creo que vamos a tener de vuelta esa sensación de que se le puede... apreciación sin justificar. Pero es excesiva, eso puede llegar a ser una excesiva confianza también, por eso no. No, lo comparte contigo, dice que tenés doble discurso lo que no, claro. No sé, pero la próxima vez le voy a preguntar a ellos que quieren que yo vote. Eso es pichar, no digas así. Si vos dijiste y afirmaste, no, mi confianza no es contundente. Mi afirmación de rato digo, quedó como una especie de que daba la sensación de que le podíamos ganar. Sí, ahora, eso no significa de que se va a concretar el resultado. Pero hoy vamos a estar más cerca de un triunfo que de un empate. Vamos a dejar, creo, una sensación positiva. Ahora sí exponés que vos antes del porque partido... Porque es diferente un empate... No interrumpan. Antes, si vos exponés que después de Uruguay, hoy te ofrecen empatar con una poderosa selección... A pesar del momento. ¿Y quién es lo que dijo que Brasil no es poderosa? Claro, una poderosa selección. ¿Y poderosa cómo es? Ahora nomás no está pasando un momento mediante el fútbol de presente. Esto acabo de decir. Perdón. Y entonces, voy a decir, yo no le firmo frente a una poderosa selección un empate. Entonces voy a decir, bueno, en su pronóstico así gana Paraguay. Si nos callamos todos porque vos pediste ese minuto de silencio para exponer tu... ¿Por qué Arturo? Yo le voy a reventar. No, a la opinión general. El haberte callado y que haya influido tanto tu silencio. Si yo soy vos, estoy orgulloso de la vida de 7 millones de habitantes. Claro, no, 6 millones y pico no. Bueno, vamos a meterle porque hay mucho paraguayo afuera. Hay mucho paraguayo fuera del territorio. Terminó, llevamos el precio de La Paz.
Vos decís empate. Sí. Y no aceptás crítica. Con buenas sensaciones. Tuviste al comenzar. Los tres de la crítica. Bueno, muy bien. Hasta el turno. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata. En Pechos tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Bueno, voy a hacer bola, Germán. ¿Qué cosa? No, atendé bien cuando yo te hablo. Sí. ¿Bola por qué? Me está faltando el respeto. Me está faltando el respeto. Jamás. Sí, me dijo que yo soy bola. Yo no soy bola. Hay dos cosas en tu vida. Sí. Te odio con mucho respeto. Cuidadito lo que voy a decir. Está alfareando, me dicen acá. ¿Quién? Ocurre Lo de que YouTube. vos querés dos cosas, o que pierda Brasil o que gane Paraguay. La pregunta bien directa. Hay un juego de palabras ahí, ¿verdad? Yo también puedo tener mis sensaciones que puedo tener. Víctor dice, por ejemplo, si es por mí que pierda luego Brasil, que se elimine del Mundial futbolísticamente, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, no Brasil, Argentina. Argentina, perdón. Pero hoy quiero que pierda Brasil. Si Paraguay golea mejor, pero ¿viste? No creo que la pase. pregunta es, Germán Cafa quiere que pierda Brasil, es una cosa. Y otra cosa es que gane Paraguay. Son sensaciones distintas. Vos, por ejemplo, querés que pierda la Argentina. Sí. ¿Viste? Pero los seres no somos iguales. Claro. Bueno, entonces le pregunto con mucho respeto a Germán. Germán Cafa, hoy. Siempre quiero que pierda Brasil. Grabalo usted. Siempre. Pero también quiero que clasifique a los mundiales. Porque me gusta ver ese clásico sudamericano. Pero hoy es un 50-50. ¿Está bien? ¿Respondí bien? Sí, está bien. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes y con Bancomer animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Banco crece desde la raíz. Para Germán Cafa quiere que siempre pierda Brasil. Futbolísticamente, nada. Claro. Y para Víctor... Aclaro que tengo amigos brasileños. Claro, y para Víctor Villalba que siempre pierda Argentina. Argentina. Sí, Argentina. Pero cuando digo el porcentaje soy realista. Pero lo que llama la atención es que él es imparcial, porque él es paraguayo y quiere, ¿entendés? Yo nací en Argentina, o sea, tengo algo de Argentina. Está bien, pero tengo algo, ¿se entendió? De esa rivalidad que me la enseñaron de chiquitito. ¿Y después? Lo de Víctor me llama más la atención. Yo le de Ciudad del Este. Sí, pero él es paraguayo. Sí. No es ni argentino ni nacional. Pero él nació Ah. escuchando portugués. Claro, yo. Pero yo, si vamos al caso, tengo más. Cuando naciste, vos le dijeron a tu Arturo, papá y a pero tu si vamos mamá, al caso. o mi niño, ten, así fue. Pero si vamos al caso, yo tengo más. ¿O es mentira o no? Probablemente. El cabrón dijo, ¿cómo salió mi hijo? Tengo una sensación que y te pesa, ¿cuánto sí, pesa? Sí, decir una más y dice Maizun. No, ¿cuánto pesó? Pues se pesa vitricinio, ¿verdad? Podría así, ser, sí, ya está. Sí. Por nuestro aniversario vuelve la Maratón Jan con precios únicos del martes 10 al domingo 15 de septiembre, descuentos increíbles. O hasta en 15 cuotas en todos los productos Jan de calidad superior. Lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. ¿Por qué querés que pierda siempre Brasil? ¿Cuál es la razón? Lo dije recién, porque de chiquito llamábamos esa rivalidad con Brasil. Brasil es solamente las playas, gente amiga, pero futbolísticamente no. El clásico de uno cuando nació siempre fue Brasil. Es por eso, digo. Por eso quiero muchísimo a Neymar, porque Neymar es el menos brasileño de todos los brasileños. Entonces ahí le entendés también a Víctor cuando Víctor dice lo primero que nos enseña en Cántico cuando vamos a alentar a Paraguay es el que nos salta. Claro, es Curepí. Pero yo no le dije nada. No, pero esa es la tradición también acá. Sí, pero estamos hablando de Paraguay y acá es Argentina-Brasil, no tiene que ver Paraguay. No, digo, ¿entendés nomás cómo es la...? No entiendo lo que la explicación que está llevando a cabo. Es lo mismo pero para él, ustedes. Él dice que quiere que pierda Brasil por una cuestión de fútbol, de clásico, de rivalidad. Claro, y él dice que por todo lo que, como el entorno del fútbol se escucha, es el mismo sentimiento que siente hoy por Colombia. No, pero y tiene razón, Carlos. Él en el ojo le dio el tema del entorno, lo que después se escucha, lo que después prendemos la tele, vemos. Por eso quiero que pierda Argentina. Pero no de ahora, de hace tiempo ya. Incluso en la época que Argentina no ganaba mucho, igual los periodistas argentinos como que... No, pero si hay una característica del periodista argentino... Se esmeraban en hacernos creer que era... Es que si hay una característica de la prensa argentina es que vende muy bien su producto, y eso nadie te lo va a discutir. ¿Sí? El mismo argentino te lo va a decir, eso está más que claro. Que magnifican un montón de cosas, que hasta el propio argentino está en contra de lo que dice la prensa argentina de su fútbol argentino. Pero bueno, puede seguir mucho el periodismo argentino. Saludos para Luisito Rojas, saludos y abrazos, Luis. Y no, cada vez menos realmente, cada vez menos. Pero lo tuyo no es solamente periodismo argentino. Este fin...
Bueno, eso no aguantame la mirada. No, eso es la bueno, pero estamos hablando de fútbol. Ya está, no hay problema. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Signos en redes sociales como el Razo Supermayorista. Atención Ciudad de Luque, la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria realizará su segunda feria de emprendedores frente a la ciclovía ex Europadel. Sábado 14 de septiembre de 9 a 18 horas, entrada gratuita. Ese día puedes afiliarte desde 140.000 guaraníes. Caja Mutual. En el YouTube tiene su público el señor Gustavito como siempre y están queriendo saber su pronóstico y quién para vos, Gustavito? Brasil. Me faltó tu música hoy, qué raro. Brasil le gana para Gustavito para vos. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 horas de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota desde $299. Más info en nissan.com.py. Hoy es la prueba para Paraguay. Si consigue el resultado que nos interesa cuando el fútbol, puede estar tranquilo para lo que venga. Se va a afrontar de manera diferente todo lo que viene. Como que si pierde Paraguay, que no sea la catástrofe. Claro, no es fatalismo, no es el punto puesto. No es. Vos, niño. Para mí 50-50. Es más, antes de que arranque este combo, firmaba 2 puntitos de Uruguay y Brasil. Para mí es quedar bien parado. Sacar los puntos. 50-50. Empate. ¿Y ya está toda la mesa? Sí. ¿Y quién le dio a Brasil? ¿Gustavito, Brasil y vos? No, yo quería decir algo, Arturo, el tema de... Y todo empate dimos al final. Gustavito como pronosticador es bueno, pero... Pasa que usted recién dijo, si se pierde con Brasil, también como que no pasa nada. Pasa que hay manera y manera de perder. No es lo mismo perder 1-0, ajustadito, a que venga Brasil y te meta 5. Pará. No, pero es cierto lo que dice Germán. Si perdemos 1-0 dignamente, está bien, pero si perdemos 5-0... Carlos, no creo que pase. No tenés que juzgar el resultado. Vos lo que vas a esperar. Pero si te meten 5, no es solamente el resultado. Hay que ver cuál es la entrega, qué es lo que intentaron hacer. Pero si tu equipo pierde 5-0, ¿vos decís que entregó? ¿Que dio todo? No, es difícil. No, pero eso vas a ver. Vamos a estar en la cancha. Ahora que el fanático no piensa en otra cosa. Si pierde Paraguay con Brasil 2-0, que nos suicidamos todos. No. Y bueno. Hay que ver la forma y la manera. Pero el fútbol brasileño es bueno. Independientemente. Pero nadie discute eso, Arturo. ¿Y por qué no te va a hacer 2 goles de diferencia? Puede hacer. Paraguay ya pero tiene si te poco por perder, porque ya viene golpeado y tiene muchísimo por ganar. Y creo que estamos en esa sensación de que sí se puede jugar de manera diferente. Independientemente del resultado, lo que hay que mirar qué es lo que te ofrece este grupo. Ese está en una etapa de transición, de cambio. Estábamos todos contentos, el país está contento, cambió el estado de ánimo, porque en Uruguay, independientemente que no haya tenido, es Uruguay. Sí. Dejó esa imagen de que sí se puede revertir esta situación para clasificar. Bueno, hoy pasa lo mismo, es decir, ¿qué es lo que te ofrece el equipo independientemente del resultado? Es lo que hay que valorar. Valoremos un empate o victoria de Paraguay, ¿verdad? Sí, pero claro, no subestimemos a Brasil. No, eso jamás. Eso nomás. Jamás hay que subestimar. Creemos en nosotros, sí. Y si te ganó, te ganó. Después vamos a ir que se desmayan todo. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central y Sevillana, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Mare, Avenida Cacique La Mare, Casi Pancito López, WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada olor a Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué es lo que dice de vos, señor? No son los que más ayudan a los paraguayos. Pero estamos hablando de la cancha. El combustible estuvo barato allá, los productos de primera necesidad suministraban, tenían sus lados, ¿verdad?, sus leyes, pero en cuanto a salud, productos de canasta básica, combustible, ahí está todo lo que yo digo. Tenemos allá y... Pero Víctor no hable... No. A la gente, a mucha gente le cuesta la lectura comprensiva de las situaciones. Yo también fui... 20 veces habré ido a Argentina, la gente me trató muy bien, me fui a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe, a 50 partidos casi más o menos. Casi te morí un perro y todo. No, exactamente, casi en ningún momento dije que pasé mal en Argentina, ni que no me gusta como país. Me quité como 100 fotos más o menos. No, dentro de la cancha quiero que pierda Argentina. Tan difícil de entender eso. No pasa por el combustible, por la atención médica, por la gente que trabaja allá.
no sé cómo más tengo que dibujar para que la gente entienda que simplemente dentro de la cancha, cuando entran a jugar equipo argentino, yo quiero que pierda. Argentina campeón del mundo y bicampeón de América, autoestima baja, parece lo de Vito. Como sus periodistas no se van a agrandar, dice. No, pero antes de que gane Argentina, todos estos 20 años tuvimos que luchar. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única, es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mensajes de WhatsApp y también mensajes en el canal de YouTube, porque son varios. Nelson Cabrera envió una imagen, está observando igualmente el canal Aire 18.3, canal Aire Digital 18.3. Cristian Rolón pide también el porcentaje de Gustavito, ya pasamos recién, da a favor de Brasil su porcentaje. Sergio Mitre reportándose del otro lado, igualmente están dejando sus mensajes en el canal de YouTube. Me enviaron recién la foto, Orlando Berrío estuvo visitando a la delegación brasileña y se quitó foto con Paquetá y Vinicius, ellos fueron sus compañeros en Flamengo. Antes de que obviamente vayan a Europa Paquetá y Vinicius. Vuelve la Mega Running de Puntos Parma este 22 de septiembre en la costanera de Asunción. Inscríbete en tu Puntos Parma más cercano, escanea el código QR que aparece en pantalla, te llevas un mega kit y muchas sorpresas y regalos. Puntos Parma, salud y belleza. Insisto a traer el señor. Hombre, habla el pedo de este Villalba. ¿Por qué, Piolecha? Perdón, disculpame, yo pensé que no iba a decir esto. No, pero puede decir lo que quiera, eso es lo que dejo en claro que es dentro de la cancha. Ya está. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Si enseguida van a salir a hablar de la guerra de la Triple Alianza y todo eso, pero es cierto, es que no entiende la gente, no sé más cómo tengo que explicar. Están pidiendo saludos aquí, dice Ángel Maldonado, envía saludos, estábamos escuchando desde el trabajo. Saludos Ángel Maldonado en el canal de YouTube. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua con su espectáculo único en el mundo. No te pierdas esta increíble fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, en el Teatro del Banco Central, entradas en venta en Tiquetea. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pero no tiene nada que ver lo que dice Bicho, si no vamos a ir al fondo de la cuestión. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Tenemos un montón de audios. Vamos a escuchar. Víctor, no le hagas caso a lo que no tiene lectura comprensiva. Seguí siendo la mejor incorporación de fútbol a lo grande en 20 años aproximadamente. Gracias, pero qué atrevido. No, ¿por qué atrevido? Gracias, no, como en 20 años, no, gracias, muchas gracias, pero se le fue la mano, gracias. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el Pecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @el Pecin PY. Otro. ¿Qué tal, señores? Víctor 12-8. El que no quiere entender no va a entender nunca, ni aunque le dibujes. Y el paraguayo, cuando no tiene argumentos para replicar, mezcla todo. Acá nada tiene que ver la cuestión social con el fútbol. Ponete la 10 con Toque, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Juega, gana y cobra en Casino Slot del Sol. No tiene argumento. Enviarle acá a don Arturo a este Villalba de Encarnación, la vamos a corregir, ¿vale? Estuve este año, gracias a toda la gente de Encarnación, incluso pasé a Posada, sin problema. ¿Y fuiste a comer en un lugar que me recomendó Germán, hablé con él, así que no, ahí está claro que no es mi problema en la sociedad argentina. Pero ya. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días en que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Félix Enrique Ayala, escuchando desde Coronel Bogado. Saludos a la gente de Coronel Bogado. Ángel René Pinto, igualmente en sintonía del otro lado. Desde Buenos Aires, Coque 10. Saludos, dice. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento, Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Arturo, pero
demasiado José Marulla. Vinicius será lo que será, pero nos va a pintar la cara y grabar lo que te digo. Indalco Seguridad Industrial, Zapatones, Fracol, 100% cuero, cajos, caretas, protectores, objetivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Susu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Nacer Coelho de Sousa, saludos desde Pedro Juan Caballero. Carlos Fleitas, la formativa del 2 de mayo. 2 de mayo también suspendió las actividades, se están dejando sus mensajes en el canal de YouTube. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en dos ruedas, motos, Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. Hoy comenzamos la previa a las 18. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplica. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bema y Flores. Los paraguayos no reciben atención médica gratuita en Argentina. Pagan sus impuestos porque trabajan y con eso contribuyen a mantener el sistema de salud. En caso de estreñimiento, la Felaque es Luctosa es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felac lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyo Toshi. Tu vehículo genial es tu compañero con nada, te acompaña donde vas a traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Kiko, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Recupera, sabe dónde tiene que retirar. ¿Vos sabés? Va a decir Gerardo al aire. Él se va a encargar. A vos también ya te puso ahí. Sí. De todas maneras, niños, tenés ahí que la gente recuperar hoy. Tiene que retirar. Está la dirección, ¿verdad? Edificio Torre Aviadores, sí, aquí está todo detallado. Te pido por favor que repita, porque acá no. Vamos a detallar todo eso en la previa. Ahora estoy observando el documento. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Otro. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Así nomás he visto, vos tranquilo. Anti-jurepa y anti-brasilero siempre va a haber. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareca, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo Unizal. En Cantabria se promocionen adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pasate a salud protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Comandante, los mismos jugadores que van a jugar ahora son los mismos que jugaron contra Brasil en el 4-1. Qué loco, ya. Pero igual, nomás, tú. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea Polios Amanecer y Granjero Campo 9. Yo dije ya quien dijo también lo que el español del Real Madrid, Sergio Lauseter. Vinicius es un problema por todos lados, por lo futbolístico y por lo extrafutbolístico. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Comandante, y vos no haces a tu opinión qué equipo querés que solo pierda. No, yo ya dije de Paraguay que a mí me satisface muy bien el empate. Mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participación de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Buller Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La misma cosa dije contra Uruguay. Ojalá sea 2 puntos contra, ¿verdad, compañero? Sí, no saqué ni puse nada. En Concasa empecé tu historia con Baseporte duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. No, estuvo muy bien que lo que hice le trancó a Pancho. Porque Pancho hizo un discurso inicial y después cambió. Eso nomás, pero con los tapones de punta después. Con los tapones de punta. Pero estuve bien. No, si él está bien lo que hizo. Pero si era un compañero de mesa. No, que mira si no era. Claro. Doctor Salud Medicina prepaga tu ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0182475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Pancho, primero te inclinaste hacia Paraguay y después yo cambiaste. Lo que dije, otra vez vamos. No hay por vos,
que crece la posibilidad de una victoria. No creo que se dé, pero hoy estamos más cerca de a lo que estábamos hace 2 semanas. Eso nomás. 12-8, Carlos. 12-8. No le convence. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Tranquilo, Víctor, tranquilo, lectura comprensiva nomás. Todos los argentinos son putos. Tira. Muy para nacer, hay que ser respetuoso. No vaya a entrar en esas cosas, no, está bien eso. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet 1 litro, fresca por 60 días sin la necesidad de frío, disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Yo pido disculpas porque esta gente oyente nosotros no queremos. Esto es irrespetuoso. Una cosa es la informalidad, otra cosa, y no es nada que sea homofóbico. Pues yo sé lo que quiso decir con eso. Yo sé lo que esto no colabora para nada. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Víctor, ¿por qué lo que se preocupan tanto? Vamos a ganar 2-0. Anota en tu libro, Arquero. Vamos a ganar 2-0. Está bien. Energygas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energygas. Pero me gustaría preguntarle después a Ricardo. Llámale un poco a Ricardo qué dice el del porcentaje. Ricardo F. Vamos a ver un poco qué dice Ricardo el porcentaje. Tapetí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pide cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. Víctor. Buenas tardes, fútbol grande. Que escucha la gente ya. Estamos hablando de fútbol y empieza a hablar de historia. Si vamos a hablar de historia, los dos le vamos a ir. Y ese cubre para estar al lado. Que Dios nos guarde. Y su seguro Chaco, Marejal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único. Chorizo paretero, pizza, probaste, ¿te gusta? En instante el doctor Carlos Morínigo, neumólogo. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Presten, por favor, mucha atención a lo que señalaba el doctor Carlos Morínigo, neumólogo, sobre este tema. Ricardo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a todos los compañeros. Bob, tu porcentaje desde afuera, digo por estudio, ¿no? Del partido de hoy, sí. Paraguay-Brasil. Gana Paraguay. El único, vio. El único. Sí, aquí dimos 5 empates, Gustavito Brasil y Ricardo Paraguay. Pero no es populismo, ¿convencido estás? No, convencido, después de lo que nos mostró el partido anterior, que recuperamos parte de la mística que habíamos perdido y agregarle un poco en el fútbol, yo creo que le ganamos ahora. Le ganamos. Y bueno, Ricardo, gana Paraguay para vos. Gana Paraguay. Muy bien, Ricardo. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Por cada crédito de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. Con Messi Par, 52 años liderando con valores. Y atención a lo que dije, Morínigo, el doctor Morínigo, mucha recomienda, sugerencia. Nuevo Kia K3 con caja automática 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuotas desde 2.100.000, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Llegaron los imbatibles en supermercados, sector precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa de stock la unidad 2.450 guaraníes. Precios imbatibles todos los días, supermercados stock lo bueno para vos. Y mañana esperemos que vengan sin dedicatorias al mediodía. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia.
familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué es lo que me mira? Sin dedicatoria no. La mesa no entendió por qué eso. Y bueno, van a entender ahora. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0182-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electrovante VHD 43 pulgadas, antes 18 cuotas 169.000, ahora 16 cuotas 169.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. El doctor Carlos Morínigo. Advertencia. Sobre todo, Arturo, en esta franja etaria de niños, y vamos a irnos directamente a lo que nos compete ahora en tu hora, a los deportes, por ejemplo, en las escuelas de fútbol, en las divisiones inferiores, que tener un stop, por lo menos en estos días, para que mejore la calidad del aire es fundamental, ¿verdad? Sobre todo para cuidar la salud de nuestros atletas, ¿verdad? Y de nuestros futuros atletas. Entonces, acertadamente el Ministerio de Salud también, Arturo, ha emitido una resolución y una alerta epidemiológica por incendios forestales, por la mala calidad del aire. Ya te están avisando desde el órgano rector de la salud pública que no podés estar afuera. Te pregunto, doctor Carlos Morínigo, porque muchos chicos van a la cancha, sabrás, le llevan los padres, no solamente hoy, en otros partidos. Y disculpame por ignorar esto, y como sos brillante en neumólogo te pregunto, ¿tiene su hora que agarra a tope o no tiene su hora? ¿Es a la madrugada? ¿En qué momento hago esta contaminación? Te doy un ejemplo, Arturo. Hoy a las 5 de la mañana me levanté a medir la calidad del aire mediante la app y teníamos una calidad de aire de 224 a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana subió a 243. Empeora, pero. A las 10 de la mañana subió a 280, generando un ambiente totalmente insalubre. Ahora, en la última actualización, descendió nuevamente de 280 a 243, manteniendo el ranking o el grado de 200 a 300, donde es muy poco saludable salir afuera. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros dependemos de factores climáticos para que sea alta o baja la concentración de la contaminación. En este caso, ahora yo veo que hay vientos, y estos vientos favorecen a que el humo de los incendios vengan hacia la región oriental, que vienen del Chaco, lógicamente, y cuanto más viento haya, más va a venir el humo hacia aquí y va a poluir más. Entonces, específicamente lo que quiero que entiendan es que no depende de la hora, depende de los factores climáticos como el viento, como la lluvia, que no dependen de la hora. Doctor Carlos Morínigo, pica, como la garganta, la ley, usted seca, se irrita. Así mismo es. Ojos pican, nariz pica, garganta pica, automáticamente posterior a eso, tos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Y, no exponerse afuera, Arturo, entrar en un lugar donde podés estar en un ambiente cerrado, hidratarte bien, para los ojos utilizar lágrima artificial, ponerse, lavarse las manos, ponerte un suerito para limpiar los ojos, nada más que eso. Disculpame la pregunta, doctor Carlos Morínigo, no creando pánico, ¿verdad?, sino cuidado. Totalmente, acá no se trata de crear pánico ni hacer una cosa sensacionalista. No, por eso, con mucho respeto te pregunto lo que estás advirtiendo, que lo tomen de tal manera, advertencia, cuidado. Así mismo es, de manera, nosotros lo que hacemos ahora, Arturo, es educación, para que la gente sepa a qué se puede enfrentar, y ya como adultos tomamos la determinación nosotros. Y hoy va a haber mucha gente, ¿qué recomendás en el Defensor? Te hago una pregunta, doctor Carlos Morínigo. ¿Puede afectar bien a los muchachos en campo? Sí, señor, totalmente. Ellos no están exceptos de esto, Arturo. Ellos con más razón pueden tener efectos nocivos en la salud, porque son deportistas de alta competencia, en donde el metabolismo del cuerpo se sobreexige el doble y necesita el doble de oxígeno, y necesita el doble de energía, y cuando ellos respiran el doble de contaminación que una persona normal. Así nomás.
¿Y qué recomendás finalmente? Ya dijiste, ¿querés repetir? Contanos, doctor Mourinho. Probablemente lo que les pido, por favor, a la gente de conciencia, que sepa en qué situación nos encontramos ambientalmente, que eviten llevar a los niños a la cancha, por favor, para evitar cualquier tipo de problema a nuestros niños, ya que nosotros somos los adultos los responsables. A los mayores que van, que utilicen un poco tapabocas, si es que hay partículas muy grandes, que pueden utilizar tapabocas ante los primeros síntomas, específicamente de tos o de repente dificultad respiratoria. Por favor, alejarse y meterse en un lugar cerrado, tomar mucho líquido. Lo siguiente también es muy importante: si empiezan a tener mareos o cefalea, retírense y vayan a un lugar cerrado, contrólense, hidrátense y bueno, y luego los jugadores en la cancha, ya el árbitro es el que va a determinar solamente con no sé si es la Conmebol, no sé quién, el que va a decir cómo están ahí en los primeros minutos, si los jugadores soportan o no, y los médicos de los distintos equipos, ¿verdad? Porque eso probablemente van a hacer una prueba y van a ver cómo está el tema, ¿verdad? Porque a los 20 minutos, si estos señores están aspirando esto, vamos a ver cuántos pueden aguantar, ¿verdad? Así de fuerte pidió el tema, doctor Carlos Mourinho. Así es la cosa. Claro, Arturo. Mira que vos tenés jugadores de alta performance. Sí. Imagínate que nuestros contrarios se quejan a veces de la cancha. Cuando hay un pocito, ellos ya se lastiman. Sí. Imagínate que van a correr acá en el humo. Quizás nuestros jugadores aguerridos van a soportar, pero los otros... Y bueno, y hay que esperar, doctor, ¿verdad? Así nomás, y cuidarse, ¿verdad? Hay que esperar y ver qué resuelve en la hora de el árbitro y los técnicos y los managers. A las 8:30 del partido. Acá no hay hora para esto, ¿no? No hay hora, Arturo, no hay hora. ¿Y hasta cuándo va a seguir esto, doctor Carlos Mourinho? Buena pregunta. Y decime la respuesta, o es difícil. Está fea la situación, Arturo. Vamos a tener una semana más por lo menos, porque los incendios no se están controlando, a no ser que venga un cambio de viento fuerte, que venga un viento sur y llueva algo para paliar un poquitito, ¿verdad? Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. Llegamos a